Remake a los 80 presenta Mis terrores favoritos. Remaker, ya estamos aquí. No grites. Nadie podrá escucharte en la podcastfera. Dicen que ya hemos derramado demasiadas palabras inocentes. ¿Para qué sirven las palabras si no es para derramarlas? Si después de escuchar esto flotas, es porque estás aquí abajo con nosotros. Aunque no hay más espacio en el infierno y los muertos ya caminan sobre la tierra, van en busca de este podcast. Remaker, te advertimos. Después de este programa nunca volverás a dormir. Por cierto, bonito día para un podcast. Aquí tienen, pues, estas historias para no dormir, cuyo propósito es que sean para ustedes unas historias para no pensar mientras leen en el latazo de nuestros problemas gordos y pequeños. Les saluda Narciso Ibáñez Serrador. Así presentaba Chicho aquellas historias de culto que abrían la imaginación al fantástico y al terror a muchos jovenzuelos ávidos de experimentar emociones nuevas y de mayores ansiosos por revivirlas fuera de su imaginación y como siempre ellos, desde pequeños, habían soñado. Con la perspectiva de hoy, con todo tipo de cine, series y programas de televisión, nos preguntamos ¿qué tenía de especial todo aquello? Pues, querido Remaker, en un mundo donde disfrutamos de todo tipo de lujos y manjares, no se nos puede olvidar que en un momento no tuvimos nada y como pan para el hambriento fue y es Chicho para el cine español. Episodio 10 de estos especiales de Remake a los 80, titulado Mis terrores favoritos. Nos encontramos grabando este programa en la librería de Cine 8 y medio en Madrid, hasta donde nos hemos desplazado un servidor, Juan Pablo Videoclusero, y Óscar Cabrera, de Remake a los 80. Óscar, bienvenido a librería 8 y medio, qué bonita, ¿eh? Sí, preciosa, creo que me la voy a llevar a casa. Entera no, sí. Solo un trocito, ¿vale? No, porque vale. No creo que te quepa en el coche a la vuelta y tal. Vale, corta rollo, de acuerdo. Además, ¿no? ¿Te has pillado ya algún libro? Sí, lo tengo dentro del bolsillo interior del chaquetón. Ten cuidado a ver si te pillan, ¿eh? Ten cuidado. Desde las 8:30 que llevamos aquí, nos dijeron en 8:30, 8:30, pero bueno, y empezamos a las 12:30 pasadas. Esperemos que no se alargue demasiado, ¿eh? Pero estamos en buena compañía, estamos en compañía de el director y escritor Víctor Matellano.
Saludos, Víctor, bienvenido. Muy buenas, encantado de estar aquí de nuevo. Qué buen sitio para charlar de Chicho, aquí en Librería 8:30, ¿eh? No, aparte es un punto de encuentro que conocemos todos los que nos relacionamos con el cine y siempre o hemos comprado libros aquí o hemos venido a actos y yo aquí hasta he rodado, o sea, hemos hecho de todo. Hasta has rodado aquí. Bueno, Sí, ahora señor. nos vas a hablar de tus últimos rodajes, tus últimos estrenos, etcétera, porque yo estoy ansioso que nos expliques un poco qué se cuece por ahí desde la última vez que te dejé en el Jaén Fantástico, que ha pasado ya medio año, ¿eh? Sí, ha pasado. ¿Qué tal está Colin? ¿Ha hablado con él? Sí, pues está muy bien, está en Miami, o sea que está bastante Bueno, bien. me parece que sí. Está bastante bien, sí. Sí, me imagino que sí, Sí, pero sí, bueno. También nos acompaña aquí para hablar de Narciso Ibáñez Serrador, pues nada más y nada menos que el actor y director andaluz de allá abajo de esta tierra, de un poquito más lejos de Jaén todavía, ¿eh? Te pilla lejos en Madrid, Diego Arjona, bienvenido. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Oye, Diego, me vas a perdonar que estoy un poco aquí a tu espalda, pero es para que se te vea un poco... Muy bien, no hay problema. Diego, nos vas a contar ahora tu trabajo conjunto con Víctor, vamos a hablar de Chicho, vamos a hablar de tu cine, que tiene también muchísimo de Chicho, pero yo te tengo que preguntar, porque todos los oyentes friki de aquí del programa quieren saberlo. Yo ayer vi Creed, ¿tú has visto Creed? Sí, claro, por supuesto. Breve reseña, pequeño, ¿qué te ha parecido? Bueno, buena peli, pero me sorprendió más el primer Creed. Te sorprendió el primero, ¿no? Sí, pero ahí te lo dejo. Por cierto, sí, con tu permiso, Víctor dice que en 8:30 has hecho de todo. ¿Puedes especificar qué es todo? No puedo especificarlo. Con esas cosas estás totalmente... Tú sabes que no puedo especificarlo, pero... Bueno, yo era porque soy muy curioso. No, pero lo vamos a dejar en que ha habido momentos muy gratos. Muy bien. Bueno, veo aquí muchísima complicidad entre vosotros, muchísima complicidad. Vamos a ver hasta cuándo se alarga esa complicidad en el programa. Pero antes de ello, con tu permiso, Diego, tengo que preguntarle al señor Víctor Matellano por lo siguiente. Hace 40 años se rodaba El crimen de Cuenca, de la directora Pilar Miró. Sería secuestrada militarmente y procesada. Víctor Matellano rueda en 2018 una película documental llamada Regresa el Cepa, donde analiza los cambios que supuso el crimen de Cuenca para la historia y la cinematografía de nuestro país. Esto que suena es la banda sonora de este documental. ¿Por qué no nos cuentas, Víctor, un poco de él, antes de meternos ya en Chicho? ¿Cómo surge esta idea de realizar podemos decir, forma de informar sobre aquello que pasó y está un poco ahí en clandestino todavía, ¿no? Bueno, se ve este año, ¿eh? Se ve este año y este año porque además este año es cuando se cumplen los 40 años de toda esa historia, ¿no? Que por cierto lo que escuchamos ahora es uno de los temas de la banda sonora, el tema se llama Grimaldos y está el compositor aquí, Javier de la Morena, sentado con nosotros. Efectivamente. Está con nosotros en el programa y además que bueno, le da mucho... atmósfera a lo que queremos contar. Bueno, pues hace 40 años se atrevió un productor que era Alfredo Matas y una directora que era Pilar Miró, a partir de un guión, de una idea de Juan Antonio Porto y un guión de Lola Salvador, contar una historia que había pasado 70 años antes. Unos pastores son acusados de haber matado a un tercero y confiesan su crimen a base de torturas. Entran a la cárcel, están 10 años y cuando salen el muerto aparece vivo. Nunca hubo tal crimen. Eso lo contó hace 40 años Pilar Miró, pero como llevábamos solo 8 meses de constitución, pues claro, era muy potente ver a guardias civiles torturando en una España en la que había pasado en unos meses del antiguo régimen al nuevo régimen, rápidamente. Y aquello, bueno, pues provocó que la película fuera secuestrada, que Pilar Miró fuera procesada, amenazada con un consejo de guerra, porque entonces podíamos ser enjuiciados por los militares. Y, como tú bien has dicho, la película no solo provoca que cambie el código militar y ya no podamos ser, salvo en tiempos de guerra, ninguno de nosotros aquí ser enjuiciados,
Y no solo eso, sino que se convirtió en una de las películas más taquilleras de la historia del cine español, y en ese momento de la más taquillera. Superó en taquilla aquel año que se estrenó, año y medio después, en el 81, cuando ya se levantó la prohibición. Superó a En busca del arca perdida, a Aterriza como puedas. Es decir, a películas que eran lo más, porque era lo más. El Imperio contraataca. O sea, recaudó el Crimen de Cuenca más dinero que el Imperio contraataca en España. Además, eso está documentado, por lo menos nosotros de donde venimos, nosotros somos provincianos un poquito, ¿verdad, Óscar? Venimos de ahí de esa Habla parte por ti. de Jaén, sí, hablo por mí. Claro. Entonces, hay un recorte, recuperé un recorte que te voy a pasar de prensa de la fecha del año de estreno, y donde aparece que la película más taquillera allí, en Jaén, fue precisamente esta película, ¿no? Es decir, que estamos hablando de una época de Imperio contraataca, tal y cual, pero donde realmente había un cierto interés y había una cierta crispación. ¿Por qué cuentas de nuevo en la película que no sepamos ya en el documental? No, lo que no sé, cuenta el documental es algo que no se conoce ahora, pasado el tiempo. Es cómo fue ese año y medio. Lo importante es como desde ahora se cumpliría los 40 años, la película se rueda en verano. El 13 de diciembre de 1979 se intenta estrenar, y ahí es cuando empieza la prohibición. Sobre todo es cómo se produce ese espacio de tiempo entre el 13 de diciembre de 1979 en el que se prohíbe y el 13 de agosto, también un 13 de agosto de 1981 en el que se estrena. Y entre medias el 23F, en el que la directora está en todas las listas que se encontraron a ser eliminada al día siguiente, al 23F. La primera que encabezaba las listas era Pilar Miró, porque era la enemiga del Estado, la enemiga de todo. Y ella solo había contado un hecho que estaba aprobado por el Tribunal Supremo, y un hecho que con todo su respeto, porque además hablaba de comportamientos individuales. Lo que pasa que en ese momento se estaban produciendo denuncias de torturas en el País Vasco, un día sí y otro día no. Entonces leyeron, como a veces aquí somos muy mal pensados, leyeron la cosa en esos términos. Y hay que entender, que yo lo cuento en el documental, que el clima era de que todos los días moría un guardia civil a manos de ETA. Y eso hay que entenderlo. Eso explica todo por qué se produce. Porque era un momento en el que la policía, el ejército y la Guardia Civil estaban sufriendo bajas constantemente. O sea, era bastante duro. No nos cuentes más, porque No te cuento más. hay que verla, no hagas más spoiler, pero ¿cuándo la vemos? O bueno, mejor, ¿cuándo la estrenas? ¿Cuándo Pues a y dónde? mitad de año ya se ve. A mitad de año se ve, ¿no? A mitad de año se ve. No sí. podemos contar nada más. Nada más. Sí que te puedo decir que bueno, que salen en la película muchísimas personalidades, tanto la gente que queda todavía, que afortunadamente son muchos, los compañeros que quedan vivos de aquella película, porque bueno, cuando pasa 40 años, pues hay muchos actores que han fallecido. Pues ha fallecido Fernando Rey, ha fallecido José Manuel, Daniel Dicenta, pero sí que están en el documental José Manuel Cermino, Guillermo Montesinos, que es el que guía, Héctor Alterio, Mercedes San Pietro, Asunta Serna, los directores generales de la época de cine, y personalidades como Diego Galán, como José Bono o como Fernando Lara. Casi nada, pero oye, yo te tengo que decir, a mí me ha flipado otra cosa, un trabajo conjunto entre Diego y tú, que mira, es que tengo que escucharlo, porque nada más que los oyentes escuchen esa voz de Héctor, van a flipar, mira. Así nos ponemos simpáticos. A los cadáveres depositados bajo tierra, en gozosa expectación de un despertar muy diferente, les acaecía aquella apresurada y terrorífica resurrección a base de pico y pala a la luz de una linterna. Llámame Vampus. Llámame Vampus, de este año pasado, 2018. Enterrador de día, ladrón de cuerpos por la noche. La historia de un ladrón de cadáveres interpretado por Saturnino García y con Diego Arjona por ahí también al frente. Una producción
Bueno, teñida de negro con clara inspiración romántica a la Hammer, con aires, por supuesto, de Ibáñez Serrador, pero influencias sanguinarias que nos recuerdan por esa motosierra La Matanza de Texas y tantas otras. Y un argumento totalmente 100% millennial, de un bloguero. Menuda mezcla habéis hecho ahí, Diego. Víctor, a ver, contadnos un poco esto que es exactamente. Sí, lo que sí que te voy a decir antes es lo que es importante, lo de la voz que has dicho. Vamos a hacerle un pequeño homenaje a Héctor. Aparte de decir que también la música es de Javier en este caso, pero Héctor, me dijo Héctor, porque Héctor ya sabéis que ha doblado, pues le conocéis las voces. Y entre los más molones, Terence Hill, que hacía a mí. Schwarzenegger en comando. Y Clint Eastwood, y Chuck Norris. Pero lo más importante, me dijo, ¿cómo quieres esto? Y digo, por favor... Digo, aquel Darkness, aquel señor de las tinieblas de la película Legend, cuando le puso la voz a Tim Curry, aquel Darkness. Entonces le dije, por favor, sí, por favor. Ha quedado espectacular. Pero lo hemos pasado bien, ¿verdad? Sí, yo me lo pasé bomba. Un día me llama el amigo Víctor así, con ese tonillo tan de buen rollo que él habla siempre. Arjona, tengo una cosita, te tiene que venir una noche a un cementerio. Y yo, ¿cómo que me estás contando? Digo, bueno, y a mí me falta poco para saltar y decir que sí, pues ya está, ya hablamos un poquito. Me dice, mira, te voy a pasar el guión a ver si tú con tus chistes, tus cosas, a ver si puedes aquí meter algo más. Y ya es que yo ya estaba pensando, me vaya a un cementerio el cabrón este, digo, ¿qué me pasa allí? Como siempre va a los sitios y dice que solo hace de todo, digo, ¿qué me va a hacer en un cementerio? Pero lo pasamos genial. Y a mí me hacía especial ilusión también compartir escena con Saturnino, ¿no? Porque, coño, es un actor muy mítico de nuestra cinematografía. Y el Cementerio de los Ingleses, que es otro lugar muy, con una imagen fabulosa, ¿no? Para rodar cualquier historia y más, bueno, pues lo que quería hacer Víctor, ¿no? Así que, bueno, nos fuimos al Cementerio de los Ingleses, lo pasamos genial. ¿Por la noche? ¿Fue por la noche? Sí, hombre, claro, sí. La noche americana no nos gusta rodar, la noche española es la buena. La del frío, la de la lluvia. La lluvia, esa es la que nosotros... Sí, bueno. Las de estar y tirar en un cementerio a las 4 de la mañana. Aquí hay gente del equipo que se está riendo, que está Vicky Vázquez, que también es escritor y guionista, pero ahí vino a apoyarnos a estar escribiendo y tal, y verdad, ¿no? Que no elegimos además una noche buena, no, una noche de cementerio, una noche de cementerio. Sí, Oye, mola mucho eso de meter a un argumento casi clásico, rodada en blanco y negro, pero con un guión donde es un bloguero el que va. ¿Qué es lo que va a hacer? Contarnos un poco. Pues es un blog. ¿Y por qué decides hacerla en blanco y negro? Bueno, esto es un homenaje a los cómics de la época. Los cómics, la mayoría de los cómics que leíamos en los 80, que luego han sido reeditados y demás, pues los Creep y los Eerie, los Vampirella, algunos venían con color, pero la mayoría eran todos este blanco y negro. Que al amigo David Cortázar, el director de foto, le dije, a ver si consiguiéramos ese contraste de las viñetas y ese tipo de angulación, y yo creo que lo hemos conseguido, y también por los objetivos de formarles en algún momento, y ese es el sentido. Pero ese es el continente, pero el contenido, obviamente, aunque Van Puss sea un personaje que viene como de aquellos tiempos, hay que relacionarlos con lo nuestro. Entonces, la idea era decir, bueno, Van Puss se tiene que cargar a alguien. Entonces, ¿a quién te cargarías? Pues, hombre, lo normal. Pues a un bloguero, youtuber, influencer. A un hipster, coño, ejemplo, un hipster. Claro. No, porque él dice eso, que a los hipsters se los dice, pues, que se los carga, ¿no? Pero sé que ¿quién se cargaría a este hombre? Claro, normal. Además, yo creo, Diego, que te costó hasta casi un mote con Saturnino, ¿no? ¿Tienes una historia por ahí con él? ¿Cuál? A ver, sorpréndeme, ¿no? Me la has contado antes de entrar, esa historia te preguntó a qué te dedicabas. Ah, bueno, pero no, eso yo voy a saber yo tu vida mejor que tú. Es que eso fue una parte, ¿no? Eso fue una parte del guión. Yo no, gracias a Dios no soy influencer ni nada de eso. Yo soy de Algeciras. Eso ya lo dice todo. Ya en las Algeciras decir influencer ya nos cuesta. No, eso fue una parte del guión, que es un chiste que metí, se lo propuse a Víctor y le hizo mucha gracia. De
De hecho, reconozco ese chiste, me ha gustado tanto que me lo queda en mi propio espectáculo. Que vamos hablando y... ¿Eso cómo se cobrará? ¿Cómo se cobrará luego eso? Bueno, eso ya en carnet. Y hay una cosa muy divertida de la historia, es que Saturnino hay una parte que se le escucha su voz en off, sus pensamientos, y otra que habla directamente, ¿no? Y entonces yo voy hablando y yo soy bloguero, youtuber, influencer, y él en off dice gilipoller. Sí, qué bueno. Se lo ha incorporado, Diego tiene un espectáculo cojonudo que recomiendo aquí. Con Chivi. Con Chivi, que se llama No soy borde, es que tú eres gilipollas. Fui a verlo el otro día, disfruté como un enano, lo recomiendo a todos, por favor. Estamos en Madrid en Beer Station todos los lunes y un viernes al mes. Digo, ya aprovecho a meter la cuña. Claro. No, de verdad ir a verlo. Y lo ha incorporado y me hizo mucha ilusión el otro día escuchártelo, ¿no? Que bueno, no sé si antes estaba en uno o en otro, pero bueno, está compartido en Vampus, ¿no? Y nuestro Saturnino está muy potente. Además, Saturnino, que es un señor con una cierta edad ya, estuvo toda la noche absolutamente disciplinado, cansado. Y ya a las 5 de la mañana, que le pesaba al pobre la motosierra, se la arrancábamos, se la dábamos en el momento, ya cansado. Hasta entonces no dijo nada, sino se quejó y me miró una vez y me dijo: Matellano, yo ya esto de la noche no lo llevo bien. A las 5 de la mañana, pobrecito, que llevábamos desde las 6 de la tarde rodando. Qué bueno. Oye, tenemos que unirlo esto con Chicho. ¿Qué tiene esto de Chicho? Pues mira, muy importante. Por dos razones. Uno, por el proyecto de Vampus, porque Vampus no es solo un cortometraje, es un planteamiento para presentar un personaje que después nos va a servir a otra serie de historias. Dentro de la serie de historias que tenemos como proyecto es que presente películas. Es exactamente, que luego lo hablaremos, una de las cosas que hacía Chicho, tanto con su serie Historias para no dormir, que era presentación de películas, como su propia producción propia, que era tanto en Mis Terrores Favoritos como en Historias para no dormir. Él hacía presentaciones. Eso por un lado. Pero había algo mucho más chulo que me entronca con, que luego lo comentamos, en Mis Terrores Favoritos. Mis Terrores Favoritos nos mandaban, yo era muy pequeño, y no nos dejaban verla. Y entonces hubo un día muy especial. Él estuvo anunciando, un 28 de diciembre, estuvo anunciando durante toda la semana, anunciaban que la película más terrorífica del ciclo que le iban a poner ese 28 de diciembre. Ajá. Cuando anunció la película, como váyanse ustedes, tengan mucho cuidado, ahora mismo váyanse a la cama, el que no vaya a aguantarla, puso a Abbott y Costello contra los fantasmas. Claro, entonces yo, ¿qué es lo que hicimos con Vampus? Pues dijimos a todo el mundo que era el terror definitivo. Que nos pasó en el estreno, que estaba la gente, cuando empezaron los primeros chistes, estaban como diciendo, ¿esto qué va? ¿Esto de qué va? Y claro, no, efectivamente es una comedia negra. Y esto era un homenaje a Chicho. Bueno. Merecidísimo el Goya de Honor, lo comentaremos. Y nos parecía también una forma de hacerle nuestro propio recuerdo, ya acabando el año pasado, cuando viene este año de reconocimiento. Que, por cierto, que yo sé que Diego también, defendemos a muerte. Porque desgraciadamente, si que luego lo comentamos, no todo el mundo está de acuerdo con eso. No, efectivamente, lo comentaremos. Yo solo no es que, por supuesto, esté de acuerdo con el Goya de Honor a Chicho, sino que también pienso que se lo tendría que haber dado hace 20 años o 30. Pero eso siempre pasa, Diego, eso siempre pasa. Ya, claro. Siempre es lo que pasa. Pero bueno, ahora lo comentamos porque ya para cerrar, creo que la gente el oyente, el escuchante debe saber, ya se ha estrenado, cuándo la podrá ver, cuándo podrá ver ese corto y dónde. Sí, a ver, Vampus ahora, lo que es la pieza como está, independientemente de que ahora vamos a rodar más piezas más relacionado con el personaje, en este sentido, tanto en microhistorias como en presentaciones de otras historias, ¿vale? Es decir, que vendrán más. Vendrán más, pero esta pieza se va a ver, según nos dijeron, los de la productora, en una serie de proyecciones con el nombre de Cinema From Hell, que van a ir por diferentes ciudades, en el cual se van a hacer programaciones dobles de películas de terror y junto a ellas como presentación este Vampus. Y se va a ver también en festivales, ahora va a empezar, en su ritmo normal que cualquier un cortometraje en festivales, y se va a ver también en el canal Dark. Bueno. Es decir, que accesible. Bueno, espero se puede ver. Que haya muchísimas más y podamos seguir hablando de ellas, igual que vamos, intentando no ser muy frívolos, pero te tengo que cortar ya, porque nos tenemos que ir. No, si yo hablo lo que tú quieras. Sí. Tenemos que irnos ya por Chicho.
Bueno, esta sintonía que os recuerda historia de la frivolidad, pero bueno, antes de todo esto, de comenzar a hacer ese repaso por series, cine, etcétera, su impronta que ha dejado, que creo que es muy fuerte, porque sinceramente en cierta parte que estáis aquí sentados y vuestras profesiones se debe a eso, y no lo contaréis ahora, nos contarás esos rodajes tan especiales que tienes con Chicho, contarás tu influencia también, Víctor, cómo lo has conocido y tal. Pero yo quiero preguntarle a Óscar, que está ahí muy callado, este señor que está muy callado, que es este apoyo, este alivio que tengo yo por aquí, o debo de tener. ¿Tú sabes algo de Chicho? Es decir, ¿cómo empieza la trayectoria, vida de Chicho rápidamente para que el oyente esté situado? Sí, hombre, sí, rapidísimo. Solamente tengo 12 folios. Espere, me saco la chuleta. A ver, Chicho nació... Resumes, intenta leerlo favorito nada más. Lo importante. Importante, sí. Chicho nació pequeñito y desnudo. Eso era importante. Porque si hubiera nacido ya con gafas y ropa hubiera sido muy incómodo. Nació en Montevideo, en Uruguay, hijo único de un matrimonio formado por gente muy relacionada con el mundo del espectáculo, hasta 8 generaciones atrás creo que estaban metidos en el mundillo. Narciso Ibáñez Menta y Josefina Serrador Mari. La llamaban en los mercadillos, era la Mari. Vale. Luego se separan los padres, cada uno hace su vida y se pelean por Chicho. Chicho llora, pero no es muy traumático para él, lo vive bien. Sí, como tenía barba, la gente con barba son muy maduros. Sí. Dicen las malas lenguas, no sé si es cierto, que su primer papel lo tuvo como doblaje del personaje Tambor en Bambi. Eso dicen, en ¿eso es Sudamérica, cierto o no? En el 1943. Sí, ¿no? se lo ha contado él. Lo que pasa es que él cuenta muchas cosas que creo que algunas no son del todo ciertas. Yo quiero hacer luego hablamos de lo que hay alguna cosa que yo creo que hay dos tipos con esto, uno cuando no es cierto y otro cuando otra forma. Una cosa son las alucinaciones y otra son las ilusiones. Pues esto hay un poquito de aquí. Diferente. Bien. Bueno, después de esto, en 1947 se vuelve con su mamá a España. Creo que él tendría 12 años, ¿no? Y viene ya aquí. Es un niño que se cría con una enfermedad, tiene bronconeumonía y luego tiene una enfermedad que tiene un nombre muy bonito, púrpura hemorrágica, que es parecido... Dicen que por eso no podía salir al recreo a jugar y que fue lo que le dio rienda suelta a tanta imaginación. Sí, eso y la gafa. No sé si en media hora que duraba el recreo le daba tiempo a tanto, desde luego, ¿no? Pero era bien aprovechado. Pero todos los días, media hora, bien aprovechado. Claro. Y cuando no podía leer, escuchaba podcast. Y eso, ¿no? Y sí, dicen que sí, que por eso empezó a leer libros de estos, de Edgar Allan Poe y un montón de gente, ¿no? Era un niño tímido, retraído, etcétera, etcétera, hasta que por lo visto, según cuenta él, llegó un momento de su vida en el que dice o cambio, espabilo, o encima de que tengo gafas, que creo que se las puso de mentirijilla al principio incluso. Fumo puro, imagínate un niño de 12 años fumando puro. En el recreo, en clase. En el recreo era la percha de la hostia. Dijo, espabilo yo, y cambió su personalidad, él mismo se autoinventó, se reinventó, y se fue a Egipto, porque le gustaba. Que no podía haber sido otro lado también. No, pero las pirámides, Cleopatra, supongo que querría conocerla, no sé. Y fue para allá, estuvo trabajando ahí de todo, de guía, de recepcionista, vendedor de souvenirs, dicen que presentaba espectáculos, en fin, dice que hizo de todo allí. Y vuelve ya con una personalidad más definida, más asentada, más maduro, hablando idiomas, ya pues reconstruido. Hecho un hombre, como solemos decir aquí, ¿no? Sí. Ya con oficio y con profesión. Sí. Bueno, luego, su primer actuación en el 1951 en la obra Filomena Marturano. Eso como actor. Como escritor, lo primero que hace creo que ha aprobado en Castidad, ya firmando como Luis Peñafiel. Porque por lo visto cuenta eso, ¿no? Que veía él en sus carteles que estaba su nombre por todos lados y era como que aburrido, ¿no? Parece que lo hago yo todo, que es como nosotros con Remake, ¿no? Yo lo edito, lo produzco, hago la música, hago la... Sabes que eso tenía otro título al principio. Bueno, luego le pusieron otro aquí. Sí, no se podía, es Inocencia, porque no se podía decir Castidad, lo de Castidad era Inocencia mejor. ¿Y esto es del seudónimo Víctor? Esto lo hace ya con el primer trabajo y la primera cosa que hace. O sea, el seudónimo lo coge con 17, 18 años. 17 es cuando ha aprobado en Inocencia, 18 dirigió la de Tennessee Williams, que es El techo de cristal, que es de lo primero que él. El primer texto que hace después ya es con Luis Peñafiel. Suena muy bien Luis Peñafiel. Y él, era curioso lo de Luis Peñafiel porque habla en tercera persona. O sea, si le ves presentaciones, dice, no, esto yo lo hablaba con Luis Peñafiel. Sí.
Pues lo haces, claro, ahí mete el personaje, lo hace fenomenal. Yo creo que voy a hacer eso, a ver si nos va mejor. Voy a cambiar el apodo, me voy a poner un seudónimo o algo. Suele funcionar. Los escritores les funciona, a Chicho le funcionó. ¿Por qué no nos va a funcionar a nosotros, verdad? Prueba. Venga, a partir de ahora tú, Juan Pablo y yo, Óscar, ¿vale? Al revés, lo hacemos. De acuerdo. Mierda, me han degradado, mierda. Sí, bueno, lo que ha dicho Víctor, como director hace El Zoo de Cristal de Tennessee Williams en el 53, luego decide volverse a Argentina con su padre y también él mismo dice que ahí quizás se equivocó porque tuvo la oportunidad de irse a Estados Unidos o Argentina, eligió Argentina y, hombre, no le ha ido mal al muchacho, pero cree que si hubiera estado en Estados Unidos quizás su carrera hubiera sido otra. Y de hecho, hasta hace poco lo seguía pensando, que tenía que haber ido a Estados Unidos. Es decir, ha sido un pensamiento ahí recurrente que ha tenido siempre. No sé por qué, porque de luego le ha ido fenomenal. Sí, pero es posible que en otro mundo alternativo, en una dimensión paralela, haya un Chicho en Estados Unidos que le ha ido genial, haya sido... Paralela, como tú dices. Sí, paralelos. Bueno, allí llega a Argentina y el tipo pues topa con un momento... curioso en el que había pocos guionistas, por lo visto, un canal nuevo que aparece, Canal 9. Y allí le dan una oportunidad para escribir guiones. Hizo muchos tipos de programas, Zarzuela de ayer y de hoy, España y su teatro, etcétera. Y ya por fin hace su primer éxito televisivo, Obras maestras del terror, donde escribe los guiones adaptando novelas de los autores que él leía cuando era más pequeño. De Poe, de Robert Louis Stevenson, Leroux, etcétera. Él escribe esto, pero luego su papá lo interpreta y lo dirige. Uh-huh. Ahí tenían bueno, ahora lo veremos, mañana puede ser verdad, la mezcla que tenían uno y otro, ¿no? Pero bueno. Sí, han pasado por distintas etapas. Por lo visto luego se fue a Uruguay, donde no le fue muy bien. Uh-huh. Y no sé más de eso, no le fue bien, ya está. Hasta ahí puedo leer. Tú no estabas allí, ¿no? Yo no estaba, no me acuerdo. No lo cuenta, le pregunta, oye tío, ¿por qué te fue mal en Uruguay? Tose, carraspea y se va. Entonces no. Luego en Argentina se reencuentra con su madre y hace ya lo de Aprobado en Inocencia o en Castidad, ya la estrena y también le supone un éxito. Luego hace Cuentos para mayores, otra serie de los premios Nobel, etcétera, etcétera. Ya en el 61 hace junto a su padre Mañana puede ser verdad. Para Canal 7. Bueno, hemos llegado. No, pero hemos llegado a la Argentina, luego está la española. Ah, venga. En esta no te pares, que esta no importa, fue así muy lejos. Pues venga, vamos a acelerar, venga. Y ya se viene para España. Se vuelve a España. Ha llegado a España, ¿no? Ya viene a España. En el 63. Que ese episodio, él vuelve con su carpeta debajo del brazo, con sus proyectos y los presenta allí en Televisión Española. Y ese episodio viene muy bien relatado, de forma muy fidedigna, en la serie El Ministerio del Tiempo, en el capítulo 34. Al final de la tercera temporada sale perfectamente verídico. Pues yo no he llegado yo a ese episodio todavía, y ahí lo cuenta. Sí, ahí sale él. Muy gracioso. ¿Lo habéis visto alguno? ¿No habéis visto el episodio ese, El Ministerio del Tiempo, donde lo cuenta? No he llegado. No ha llegado todavía. Hace 34 episodios viajando en el tiempo por un túnel para arriba o para abajo, pues... Son puertas, ¿no? Bueno, ¿y llegamos a Mañana puede ser verdad o todavía no llegamos? Todavía no, voy por la página 6, espérate. Le ofrecen realizar el programa Estudio 3, que eso va primero. Pero no podemos... El próximo podcast, por favor, de alguien que tenga una biografía más corta, que haya hecho la Wikipedia, ¿qué culpa tengo? Que sea menos importante, que no haya contribuido tanto a nuestro cine, a un podcast de Belén Esteban y ya está, te la ahorras. De hecho, te la ahorras. Solo con los comentarios de los oyentes ya tendríamos para 3 programas. Bueno, hace lo de Aprobado en Inocencia, que le tiene que cambiar el nombre, era Aprobado en Castidad y le llama Aprobado en Inocencia. Llama a su papá, le dice, papi, vente para acá que aquí hay jamón más rico, que aquí nos va muy bien. Y el papá se viene con él. Hacen Muerte bajo el sol en Estudio 3 y le va también muy bien. En el 64 muere su mamá, Pepita Serrador, que eso le supone un duro golpe también a su padre, que por lo visto seguían teniendo una relación de cercanía, ¿no? Y ya sí, viene Mañana puede ser verdad, donde traslada el 8 en Argentina a España. Se autocopia, que eso está muy bien. Desde luego hemos intentado abreviar todo lo posible, ¿no? Luego ya hizo muchas más cosas. Él desayunaba, cenaba, hacía un montón de historias que no he contado. Vamos a contar todo, ¿no? Venga, vámonos a Mañana puede ser verdad. Se trata de una historia simple, pero extraña. La historia de un hombre que vendió su risa. Una historia que hoy quizás sea considerada como imposible, pero que mañana
puede ser verdad. Pues voy a comenzar este momento de esta serie de Mañana puede ser verdad con una rotundidad diciendo que posiblemente esta serie, entre otras escritas y otras creaciones de Chicho, pueden ser responsables de producciones de hoy en día que disfrutemos de ellas, como por ejemplo Black Mirror. Sin este tipo de series no creo que pudiera existir. Es una serie que dirige Narciso Ibáñez Serrador, emitida a partir del 64 por la televisión española. Como bien decías, viene de Argentina con su padre y donde hay, Víctor, hay un intercambio siempre de papeles entre su padre y él. Vale, y ahora vamos al tema este que comentabas tú de las creatividades y las recreaciones, con todo la admiración que yo tengo a Chicho Ibáñez Serrador. Lo que Narciso ha hecho siempre muy bien es estar muy atento a lo que había afuera y de alguna manera redactarlo, porque claro, tenemos que ponernos en 1964 en España. 1964 es mañana, podría ser verdad. 1966 hace Historias para no dormir. Nuestro carácter, quitando en el caso de Becker, hay muy poquitos, algo de Larra, hay muy poquitos autores que hayan profundizado en lo extraño, en lo extraordinario, ¿no? Y la psique del español nuestra es como, esto no pasa aquí. De hecho, luego lo comentaremos, él tiene que situar sus películas, como el resto de los que trabajan y que frecuencian el Spanish Horror, fuera de España, porque siempre el pensamiento es, esto no pasa aquí. Esto no es de nosotros. Lo extraordinario no ocurre aquí. Y lo extraordinario es que en una televisión como era, tenemos que entender, la televisión de 1964 española, en blanco y negro, no sé si había ya color, no lo sé. 64 no... No lo sé. Pero en cualquier caso, en el que no todo el mundo tenía un televisor y se tenían que juntar, que alguien plantee este formato, eso era extraordinario. Pero ya existían en series en Estados Unidos como Twilight Zone, con Roll Serling presentando esto, el mismo formato. Quiero decir con esto que yo lo que me parece importante de Chicho Ibáñez Serrador y que luego ocurrió con Historias para no dormir, es que en el caso de la invención de Luis Peñafiel siempre había nombre atrás. Ahora sí que se ha dicho, hoy está basado en Poe, hoy está basado en Carmila, hoy está basado en Berenice, por ejemplo, en textos. Pero entonces, había una pequeña trampita en este caso. Una pequeña. Y esto es contestando esta historia. Es decir, esa es la grandeza. Que esto también haya influido como otro tipo de productos, como en productos como Black Mirror, a partir de series foráneas como Twilight Zone, sí. Ha sido una más, pero vamos a dejar hoy, con todo el cariño que le tenemos, de que la genialidad realmente... Que mi comentario se ha desmesurado. Tu comentario es apropiado e incompleto a la vez. Vale, para eso estás tú, para completarlo. Cierto, por ejemplo, por el 59 estaba la dimensión desconocida, etcétera. Vale. Había el término de ciencia ficción, terror, por aquella época surgía, pero aquí no lo conocíamos. No lo conocíamos, y esa es la grandeza. Ahí es lo que Uno, lo que voy. Y dos, el que alguien te mire a los ojos y te presente. Mira, algunos de los que luego trabajaron en estos guiones y que después desarrollaron su propio programa fue Jiménez del Oso, que yo no me acuerdo si fue en esta serie o fue en la siguiente. Quiero decir que luego desarrollaron eso de mirarte a los ojos e hipnotizarte a través de la tele, cuando la tele nos hipnotizaba, porque nos hipnotizaba. Y Chicho se sentaba con su puro y te hipnotizaba, porque presentaba antes. O sea, había dos elementos. Primero, el elemento fantástico que trabajaba dentro de sus historias, pero algo mucho más interesante, que era que el propio creador, que ya hacía Alfred Hitchcock Presents, o que hacía Vampira, o que hacía Thackeray en Estados Unidos, o que hacía Boris Karloff en la serie Thriller, es que se te siente delante y te digan, oye, esto que vas a entrar, o lo que hacía Rod Serling con Twilight Zone, vas a entrar en una dimensión desconocida, vas a entrar en un mundo extraordinario. Esa es la grandeza. Y es verdad que hasta que ha llegado ese otro elemento, no solo de recreador, sino de comunicador que tenía Chicho, es muy importante. También aprovechando un poco ese puntito de inocencia que tenía el espectador de aquella época, porque
yo sinceramente lo echo mucho de menos. El que tú pongas la tele ya muy pocas cosas te sorprendan, te gustarán más o menos, pero que te capten, que te hipnoticen, que jueguen un poco con tu desconocimiento de ciertos temas, ya eso es muy, muy, muy difícil, por no decir imposible. Y es lo que tú dices, Víctor, que en aquella época este señor se sentaba, te miraba y tú era como que, pues sí, si lo dice él será, claro. Sí, yo siempre diré que es el primer podcaster de la historia. Realmente él, lo que tú dices, se sentaba, hablaba y le hablaba al espectador. Algo y presentaba el producto, algo que hasta ahora no nos hemos atrevido todos a hacerlo con el tema de las redes sociales y con nuestros Instagram y tal, ¿no? Y bueno, si este señor no lo hubiera hecho en su momento, no sé si por parte de quién hubiera venido, ¿no? Sí, no, además, pero lo que dice Diego, es muy importante contextualizar cómo era entonces, cómo era la tele y cómo eran las mentalidades entonces. Fíjate, unos años después, el día que casi no avisaron, que Mercero emiten de Mercero en el 1972 La Cabina. Pues se recuerdan como esa semana la gente en las pescaderías, en las fruterías, estaban en shock al día siguiente. Es que no quería entrar nadie a las cabinas. Que era un poco lo del tiburón de Spielberg. No quería entrar la gente a las cabinas. Entonces, pero eso pasaba. Ahora lo haces y era como lo de la Guerra de los Mundos de Wells. Ahora lo haces, lo que dice Diego, no sé si eso pasa. En cambio, con él. Y fue muy hábil de ir dando exactamente dónde tenía que hacer. Y además hacía una cosa que pasaba tanto con su Estudio 3 como pasaba con Estudio 1. En Estudio 1 mucho también porque las obras de teatro muchas eran muy... La colaban a la censura. Porque la censura, todo lo que entendiera, que no era ni con meterse con la religión, ni que entrara de repente un desnudo... Había veces que cosas conceptuales no las pillaban y de repente hay unas cosas que ideológicamente eran contrarias a toda la España grande y libre del momento, y Chicho coló muchas cosas entre medias, y lo has puesto tú la música antes, historias de la frivolidad, clarísimamente. Pero coló cosas, incluso se la apañó para que le dieran premio, como la del asfalto, ¿no? El episodio este de... El Monte Carlo, ¿no? Fue el premio. Efectivamente. Pero, vamos, increíble. Y a una crítica también a la sociedad española. Bueno, esta serie fueron 13 episodios que compartía con su padre. Había un cambio de papel. Había un episodio muy famoso que fue Los Bulbos. No sé si habéis llegado a verlo. Esto ya es historias. Sí. No. Esto es dentro de Mañana puede ser verdad, ¿eh? Dentro de Mañana puede ser verdad. Y se cuenta que este episodio llegó a rodarlo incluso del perfeccionismo, en el que buscaba, llegó a rodarlo 3 veces de forma distinta. Y nos llegó a nosotros solo, lógicamente, uno de ellas, ¿no? Una de ellas. Pero se quedó ahí dentro de esta serie, se quedó este episodio ahí clavado, ¿no? Sí, lo que sí que se quejaba él alguna vez era que Televisión Española, a pesar del éxito que tenía todo esto, no le daban precisamente los mejores materiales de la casa. Si le daban cámaras más viejas, rodaba en cine, ¿eh? O sea, la primera parte de Historias para no dormir, las 2 primeras entregas, no la del año 82 que ya trabaja en vídeo. Y además decía y se quejaba de que tenía que trabajar en una sola jornada el capítulo, que es una barbaridad. Sí, una locura, ¿eh? Una locura. Pero entonces hacía en cine. Sí. Pero es verdad que dentro de lo que podría hacer en cine, pues es un señor que tiene las cosas muy claras. Y entonces pues sí que buscaba dentro de... Y las vuelves a ver y tienen, primero unos repartos muy potentes, pero era como la tele de entonces, que es que había unos repartos una pasada, ¿no? Pero sí que es verdad que técnicamente los primeros episodios de Historias para no dormir se nota un poquito la iluminación un poquito más pobre, ese primer arranque, bueno, sí que es verdad, pero después compensado con la historia y con los actores, creo que era estupendo. Y de cine de él tenemos que hablar y tenemos que irnos a su primera película, un hito dentro del cine de terror que cambió todo. Tenemos que hablar de La Residencia. ¿Qué secreto se escondía tras los muros de la residencia? ¿Toca usted el piano, señorita? Estudié algo hace 3 años y luego lo abandoné. Pero todavía recordará usted el solfeo. Sí, creo que sí. ¿También esto era de tu madre? Sí. Vamos, póntalo. ¡Póntalo! ¡Por favor, póntalo! La señora Alba se entera quiere que eres tú la que se ve con su hijo y todos sabrían lo que hace tu madre. ¡Póntalo!
Pues en La Residencia, una producción de Anabel Films, dirigida por Narciso Ibáñez Serrador, guión de Luis Peñafiel, basada en una historia de Juan Tebar, director de fotografía Manuel Berenguer, director de producción Manuel Pérez, música de Eduardo de los Ríos. Y La Residencia, una de las películas más taquilleras de todos los tiempos en España. Tras casi un año en la cartelera, logra más de 3 millones de espectadores y recauda 750.000 de los euros de la época. Y todavía hoy en día se sitúa entre las producciones españolas más vistas de la historia del cine. Basada en la historia de Juan Tebar, el guión está firmado por Luis Peñafiel, contó con uno de los presupuestos más altos de la época de nuestro cine. Existen 3 versiones de la película, la destinada al mercado de Estados Unidos, que dura 94 minutos, la versión estrenada en cines 99 minutos y la editada en VHS de 105 minutos, con un gran y extenso reparto, con Lily Palmer, Cristina Galvó, Paulina Charlotte, Teresa Hurtado, etcétera. Fue la primera película española rodada en inglés para favorecer la comercialización, aunque no tuvo tanto éxito fuera de nuestro país. La Residencia, un hito, ¿no, Víctor? Yo la considero un hito. ¿Me estoy pasando también? No, hombre, es una maravilla. Juan Pablo, has dicho que recaudó 700.000 euros de la época, porque todo el mundo sabe que en los años 60 en España estaba el euro, después volvió la peseta y claro, la peseta no cuajó y volvimos al euro. Era esa pequeña apreciación. De esta época, gracias. Esa pequeña apreciación. Está muy bien. Pero fíjate cómo me he metido ahí la rata y me he dado cuenta que estabas atento. Me alegra que sigas. Yo estoy atento a todo. Atentísimo. Como te estoy viendo la nuca de todo el programa, pues... el que lo escuche que se imagine lo que quiera. Bueno, me gustaría estar un poquito más de cara tuya, pero creo que tengo... No, da igual. Estoy un poco como chicos de la cocina. Estamos bien. Bueno, hablamos un poco de La Residencia. Bueno, Chicho había hecho la serie de los premios Nobel y acaba de hacer una obra de teatro que es interesante, porque esto es interesante que luego hablemos, porque es una de las claves de cómo él trabaja, que era una obra de teatro que se llamaba El águila tatuada de O. Henry, porque precisamente O. Henry, y luego se utiliza luego como término, es un truco que él siempre utiliza en sus formas de contar la historia y que está en La Residencia también, y que ya estaba en Historias para no dormir, que es empezar a escribir todo en base al giro final, al susto final. Esto lo llamaba O. Henry, y O. Henry lo utilizaba en los... quizá por sus obras de teatro, quizá por sus series. Esta gente de Anabel Films, que nunca se ha sabido claramente quién son, pues le dan 30 kilos de la época para hacer esto, 30 millones de pesetas. Cuando las ¿De las nuevas o de las viejas? De las viejas. Cuando Polnachi tenía 6 para hacer La noche de Valpurgis. O sea, de repente, o esas, y a él le dan 30 millones. Por eso Ramiro Gómez a los decorados, por eso May Velasco como ayudante de dirección. Inicialmente, esto os quiero contar, en las dos películas hay una anécdota de superstición en cada una de ellas. Esto sí que lo quería comentar hoy. Godofredo Pacheco, que era un gran director de fotografía, comienza la fotografía de la película. La comienza él, y era un tío muy solvente. Ruedan en los estudios Roma, porque salvo los exteriores de comillas, todos son decorados de Ramiro Gómez. Y Juan Botas, que era el jefe entonces de los estudios Roma. Los estudios Roma son los actuales Telecinco. Se rodó en el plató grande donde se hacen ahora las cosas más grandes de Telecinco. Se hizo ahí La Residencia. Pues Juan Botas, por una cosa de modernidad, que le dice cuando entran el primer día a rodar: mira, Chicho, cómo he puesto toda la oficina, todo. Mira qué moderno soy. Hay mobiliario nuevo y lo he pintado todo de amarillo. Bueno, supersticioso eso, ¿no? Muy. Chicho es muy supersticioso. Todo de amarillo. Muy supersticioso. Lo veo venir. Entonces ruedan los 3 primeros días y se vela todo. No se ve nada. Entonces, por la cuestión de la superstición, al 4.º día que no funcionan las cosas, echan a Pacheco, que era un gran director de fotografía, y así es como entra Berenguer, que había hecho Doctor Zivago. Entra Berenguer, y cuando ya está Berenguer, lleva un tiempo, se descubre, obviamente,
Que no era el color amarillo lo que había hecho que era un error del laboratorio y aquello tal. Pero se pintó todo de azul. Provocó la cosa pintarlo todo de azul. Mira, hablando que hace un momento hablábamos de cómo Chicho se la colaba la censura muchas veces, una escena en la que la chica de la peli está en las duchas, la censura prohibió que salieran desnudas y dijo: Chicho, no te preocupes, le pongo los camisones, con esos camisones mojados aparece un concurso de camiseta mojada que da mucho más morbo todavía. Y la censura dijo: sí, yo creo que la censura eran unos cachondos, yo creo que buscaban eso, ¿sabes? Que le diera más morbo de lo que realmente... una chica desnuda, no, en camiseta mojada, mejor. Yo creo que iba por ahí. Mire, yo tengo datos de eso. Mira, por ejemplo, el 21 de octubre del 68, la gerente de Annabel Field presenta el guión para la censura y recibe, por la parte de comisión, el 30 de octubre del 68 recibe la respuesta. Y las respuestas fueron las siguientes: cuidar las escenas de castigo corporal a Catalina, tanto en la imagen de los latigazos como en los gestos de las que presencian o infringen el castigo. 2. Cuidar la imagen de degollamientos sucedidos donde no debe haber frunción, mal y mal gusto. Cuidar que Irene y sus amigas no manifiesten, tal como se desprende del guión, ninguna clase de perversión sexual, lesbianismo, sadismo, etc. En la escena de la ducha, Catalina deberá hacerlo vestida igual que los demás, cuidando la ducha de todos a pesar de los camisones. ¿Has visto, no? Casi nada, la censura del momento, pero a pesar de ello... Pero lo calenturiento estaba en aquellas cabecitas. Claro. Es que si no... yo creo que es irremediable de si hablar de lo calenturiento de esta película, de irnos a la escena, famosa escena, cuando están todas cosiendo y esperando por turnos para acostarse con Enrique, si se llama el chico. Era bastante feo, por cierto. Sí, pero era un triunfador. Era el único. Tú sé como Enrique. En el país de los ciegos, el tuerto del rey. Claro. Era lo único que había. Pero esa escena es brutal. No, es maravilloso porque está al ritmo de la música. Lo explicamos para si alguien no la recuerda. Enrique llega una vez al mes a traer la leña y lo mete a la leñera. Una de las chicas, nunca mejor dicho. Va a repartir leña. Las alumnas se turnan para bajar. Siempre una tiene que bajar a ayudar. Y eso llevan por riguroso turno porque Enrique no solo mete la leña. Entonces, la secuencia, ellos llegan al pajar, tú ya no vuelves a ver más que se están besando y demás, y la va montando con una clase de costura en la que vemos cómo se enhebra todo el tiempo la aguja, el hilo, cada vez más deprisa, hasta que en el momento en el que vemos la cara de goce de la chica en el pajar que grita, una de ellas se pincha con la aguja y le sale una gotita de sangre. Muy sutil todo. Todo muy sutil, pero vamos. Y la censura no se dio cuenta. Nada. Dijo, muy bien, esto está muy bien. No, porque no se veía pecho, no se veía movimiento, pues ya está. Que es una aguja. Maravilloso, perfectamente montado. Los gestos están, las actrices en ese momento están todas maravillosas. Oye, ¿cuál creéis vosotros, Diego, que fue la clave del éxito de esta película? Su proyección hacia afuera, hacerla en inglés, el guión tan sumamente diferente que Chicho realizó por la forma de entender el terror tan sutil, el mito de Frankenstein metido dentro de la película cuando el Frankenstein de Mary Shelley todavía no estaba tan en auge como hoy en día. ¿Cuál fue la clave de algo tan rico en el cine que nos dejó Chicho aquí? Pues exactamente no lo sé, porque además como los gustos de los espectadores muchas veces son tan impredecibles, uno no sabe, ¿no? Lo que parece una fórmula segura fracasa, lo que parece que no va a triunfar es un éxito sin parangón, ¿no? Pues no lo sé, pero sí que es verdad que ya en aquella época, bueno, sí que había el fantaterror español ya había algo por ahí, ¿no? Que estaba Polnachi, había ya cierto run ahí y Chicho también tenía también cierta fama en televisión, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que todo eso pues influyó en que el público fuera y es que además es una gran película, ¿no? Porque si dice bueno, tío, es que le dieron 30 millones para rodarla, pero la película era un bluff. Pero es que una gran película, muy hammeriana, que también el cine Hammer aquí en España también ha tenido mucha acogida, sobre todo en aquella época, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que todos esos factores y algunos más que seguramente yo no sepa, pues dieron para que la película fuera un éxito, no entonces, sino hoy día también, ¿no? Y pasaría a lo mejor también, perdona Juan Pablo, como nos pasa hoy en día, ¿no? Que hay mucha gente que es como...
es que película más chula, no parece española, ¿no? Y ya desde aquella época muchos intentaban ofrecer una imagen en la película que no pareciera los típicos temas de España, ni los actores, ni el idioma, etcétera, ¿no? No sé. Sí, además Víctor hace lo mismo en sus rodajes. Graba todo en inglés. Sí. Sí, Van Puss también. También, Van Puss también habla en inglés. No, además hay dos elementos que son interesantes, que es lo que le han hecho, además, que la película no envejezca, ¿no? La gente esperaba de Chicho que iba a hacer algo como innovador, como muy lanzado, y precisamente él rueda la película como la rodaría Hitchcock, con una elegancia tremenda. Todos los momentos en los que hay texto y demás, lo que hace es que mueve muy despacio la grúa, el travelling, y luego innovador sí en los crímenes y en los planos cortos y demás. Ese es una primera cosa, ¿no? Que está bien. Pero luego hay otro elemento más, y es que, claro, como en secuencias como la que hemos contado, es que la película soterradamente, y te das cuenta, está hablando de lesbianismo, está hablando de una relación de amor en el fondo entre una madre y un hijo, con ese toque de psicosis, de aquella frase de Norman Bates de el mejor amigo de un chico es su madre. Esto se lleva a la N potencia, ¿no? Y hay un punto de morbo en toda la película que yo creo que, claro, los españoles... ayer lo recordaba porque pasé por la puerta del cine Roxia, que es donde se estrenó ahí en Fuencarral, ¿no? Que ahora está cerrado, lamentablemente. Fíjate, en el Rosy Bebillo, la reposición del Mago de Oz en su día. Y decía, ¿me imagino esto? La estrenaron en enero del 70. En enero del 70, imaginaros la gente de española en enero del 70 haciendo cola aquí para ver cómo se daban aquellos latigazos y se humedecían los labios cuando se daban los latigazos. Y el niño le daba besos en la boca a su madre, que era... Sí, sí. Estaban arriesgando un poquito, ¿eh? Sí, tenemos un concepto ya mucho más abierto. Hoy en día cuesta, ¿eh? Pero es que yo creo que también lo que hablamos hace un rato, ¿no? Ese punto de inocencia del espectador, es que eso yo creo que mucha gente no lo pillaba. Entonces tú lo ves hoy día y con el código actual y dice lo que está comentando Víctor, ¿no? Claro, todas esas cosas que Chicho nos iba colando poco a poco, ¿no? Ese punto de inocencia que es que nadie, yo creo que era, excepto los señores de la censura, nadie era capaz de pensar que te estaban contando eso, ¿no? Ahí entre líneas, ¿no? Que la grandeza de que te cuenten una historia así, claro. Y tenían dobles sentidos, es decir, se habla también de que esta película tiene cierta carga social, cierta carga política del momento, o es simplemente lo que quiere contar una historia de terror con mucho morbo. Yo creo que iba más por esto segundo, ¿eh? Yo creo que no tenía tantas lecturas. Pero se ha hablado mucho de ella en eso, ¿no? Por el tema de censura y tal, pero... Sí, no, pero iba más por este lado. Yo creo que sí. No sé, por lo menos yo no detecto esa lectura política porque no... Yo creo que el puntillo morboso, que es lo que le ponía. Oye, digo, ¿y ese puntillo morboso a ti te llega en tu cine, en tus propias producciones? Bueno, es curioso ¿El porque... punto de Chicho ahí? Por ejemplo, yo hasta hace relativamente poco he hecho historias muy, muy separadas de lo que hacía Chicho, ¿no? Pero en El Tutor, en mi peli El Tutor, que está basada en 7 historias cortas, ¿no? Que, bueno, tienen un punto en común y tal. Sí que hay en dos, quizás 3 de las historias, es un puntillo con ese... No ya tan soterrado, mucho más transparente, más directo, ¿no? Porque creo que estamos en otro momento. Pero sí que hay una de las historias, trata de 2 amigas que hacen 25 años que no se ven desde el cole. Y cuando pasan por su antiguo colegio, que está abandonado y hace muchos años que se cerró, ellas saltan las murallas, se escuelan y surge una historia entre las dos que ni siquiera eran conscientes de que existía, ¿no? Y surge en ese cole, recordando un momento en el que una de las dos pintó algo en la pizarra por la que fue castigada, ¿no? Y sí que existe ese puntillo, ¿no? De esto que estamos comentando de la residencia quizás, pero como te comento, mucho más directo y ya, bueno, pues sin ningún tipo de tapujo y abierto de cara al público, ¿no? Cuéntanos, ¿tú has conocido a Chicho? Yo conozco a Chicho, mira, le conocí hace 20 años por primera vez, que fue a Algeciras, que le dieron un homenaje. Tuve la enorme suerte de asistir a la proyección de La Residencia. Y de que fuera, porque Algeciras está lejos, ¿eh? Sí, bueno, a mí me pillaba cerca, porque yo soy de allí. A mí me pillaba, como dice, ¿qué lejos está Japón? Bueno, sí. Menos para los japoneses, ¿no? Que están allí. Y tuve la suerte de ver La Residencia en pantalla grande. La había visto en televisión previamente, pero verla en cine pues me hizo ilusión. Él después dio una charla y posteriormente se quedó en petit comité con una serie de personas. Yo fui uno de ellos que nos contó anécdotas y tal.
Y bueno, pues la verdad que conozco a Chicho de entonces, y también a lo largo de los años, bueno, pues me une una gran amistad con su hijo Alejandro, que es un tipo fenomenal, un encanto de persona que a mí me ayuda mucho. E incluso hay algo que me hace especial ilusión contar, y porque muy poca gente, por no decir nadie, ha conseguido que rodar en casa de Chicho. Hay unas escenas del Tutor que transcurren en casa de Chicho. Incluso he tenido acceso a la biblioteca en su despacho, en el que él escribió muchos de los guiones que a nosotros nos fascinan, ¿no? Y claro, eso se ve. Y ahora viene la pregunta, ¿cómo es la casa de Chicho? Pues bueno, pues es una casa fantástica. ¿Cómo es? No la vas a encontrar en Airbnb, ya te lo digo yo. Pero una casa fantástica. A mí me recuerda un poco, bueno, en cierto sentido, ¿no?, esa mansión que vemos en Sunset Boulevard, ¿no?, en el Crepúsculo de los Dioses, de alguien que ha sido y que sigue siendo una estrella, ¿no? Y yo conocía, antes de rodar, por supuesto, porque como te comento, soy muy amigo de Alejandro, hemos ido a veces a casa. Sabe Alejandro la admiración que yo profeso por su padre, y más de una vez pues hemos ido a casa, hemos hablado, su padre me ha contado anécdotas que a mí me fascinan. Y un día, buscando una casa así, yo, aunque conocía su casa, no se me había pasado por la cabeza pedirle, oye, voy a rodar en tu casa. Pero un día me dijo Alejandro, oye, ¿y por qué no vienes a casa de papá? Y dije, bueno, y a él le iba a importar. Y dice, mira, él viendo un chico joven, digo, gracias por lo de joven, que está rodando, y seguro que le va a encantar, ¿no? Además que te conoce y tal. Y estuvimos allí 3 días, estupendo, maravilloso, y eso se me queda ya para siempre, claro. Oye, ¿tenía el hueco hecho allí para el Goya ya desde hace tiempo? Por eso pues, me has dicho que había que habérselo dado hace ya muchísimo tiempo. Bueno, es que, a ver, en su casa hay hueco para poner un Goya y 200, ya te digo yo, una casa estupenda. Pero es que no solo con Chicho, es que no sé por qué, o los Goya, o los Oscars, ¿no?, honoríficos, porque tienes que esperar a que la persona sí cumpla 200 años. A ver, no es importante ya lo que ha hecho. O sea, no te digo que le den un Goya honorífico a alguien con 30 años. Pero Chicho, que bueno, que ya lleva unos años retirado un poco del mundo audiovisual y tal, hace perfectamente 20 años se lo podían haber dado, ¿sabes? Porque la obra de Chicho ya estaba ahí, y desde entonces no ha hecho nada más, ¿no? Entonces yo creo que este tipo de cosas está muy bien que se te reconozca, ¿no? Como a Jesús Franco, bueno, como a tantos otros, ¿no? Pero tan tarde que tiene que esperar, ¿no? Es como, bueno, parece que ya sí, como ya, bueno, aunque suene mal, ¿no?, está más fina su vida, ¿no? Pues porque se vaya con un Goya. Pues mire usted, porque eso lo da antes y que lo disfrute más, ¿no? Digo yo, por ejemplo, ya estoy preparado para recibir el mío. En cualquier momento de aquí lanzo yo el guante. Pues eso es, que yo he pillado perfectamente la indirecta de Diego a la Academia del Cine. Que no se esperen a que sea ya viejecito y que vuelva a Algeciras para darle el Goya. Sí, bueno, mira, a mí con que me produzca una peli yo tengo suficiente. Ya, el Goya a Víctor. Ya. Y Víctor, volvemos a Víctor. Víctor, ¿tú has conocido a Chicho? Sí, lo que pasa que Chicho yo no lo he frecuentado tanto, ni como el caso de Polnachi, que era una persona que, bueno, que somos amigos de vernos semanalmente, o como José Ramón Larraz, o como Jesús Franco. Es decir, trabajé con estos 3, y yo con Chicho sí que no he tenido la suerte de trabajar. Pero mira, a Chicho yo, después reflexionando cuando venía aquí, le debo bastante, pero mucho de lo que hago ahora. Y te digo por qué. Yo era muy cani cuando hice Mis Terrores Favoritos. Te mandaban a casa, porque las películas de Mis Terrores Favoritos casi todas eran de 18 años, y las de 14 tampoco. Entonces me mandaban a la cama. Intentaba alguna vez ver a través de la puerta, pero aún así no se conseguía. Pero había en mi calle, en mi barrio, había un chico que tenía un nombre curioso, que era Encarnación de Jesús. Encarna. Y entonces Encarna, este chico, que era un poquito más mayor, sí que veía las películas. Veía las películas y me las contaba al día siguiente. Y al día siguiente yo lo que hacía es que, para no olvidarlas, las escribía. Con lo cual tengo, por ejemplo, que lo guardo todavía escrito, La noche de Valpurgis, según el teléfono escacharrado, porque claro, era lo que él había visto, lo que él me contaba, y luego yo lo que recordaba por la tarde para escribirlo. Pero de ahí me viene, una de las aficiones de los monstruos y de empezar con esta historia me viene de ahí. Esto se lo conté a Chicho cuando le conozco personalmente, la primera vez, que fue hace justo ahora 10 años, porque fue en Alicante, en el 2009, en el festival que se dedicó al terror. Y yo estaba con Polnachi.
Y estuvimos una cena juntos y luego aproveché, le di el libro de Spanish Horror y aproveché toda la sobremesa para estar sentado. Él ya estaba enfermo, porque él ya lleva enfermo todos estos años, o sea, ya estaba en la silla, pero muy vital, muy bien, como está ahora, pues con su cabeza completamente inteligente. Y bueno, pues como ha contado Diego, es que conversar con él era que sí que no es un tipo. Fíjate, es curioso lo de Chicho. No es un tipo que haga un conjunto de frases muy largas, sino que te da como titulares. Es un señor que habla en titulares. O sea, que lo poco que te habla te está dando como píldoras y regalos, porque tiene, claro, es de esa gente que tiene una brillantez. Después, la última vez que lo he visto ha sido justo hace 2 años en Nocturna, donde propiciamos con el túnel del terror la foto esa tan famosa que ha circulado por todas partes, que tiene con los monstruos, ¿no? Con aquí, ¿no? Entonces, por ahí viene, ¿no? Y bueno, pues estaba muy cariñoso cuando le cogí la mano y le dije, maestro, todo esto es más que merecido, ¿no? Estaba emocionado. Es que ha creado una impronta impresionante. Es que además ha visto con la reedición esta de 39 escalones de Historias para no dormir, que ha sido todo un éxito, ¿no? Sí, además había una cosa que hay que explicar con todo esto que estamos diciendo. Se sabe más o menos por los listados que hay qué películas eran. O sea, siempre hablo de películas, aunque sean Historias para no dormir. Ellos entonces lo llamaban programas, igual que se llamaba Programa a la cabina, pero ahora nosotros lo llamaríamos largometrajes de televisión, porque eran como TV movies eran realmente. Se han perdido muchísimas, porque ocurre algo que es un poco fuerte contarlo, pero bueno, es que es así. Televisión española ha habido durante muchísimo tiempo que no había ningún tipo de control, que si a alguien le apetecía agarrarse los que estaban ya pasados, un rollo de película, porque algunos no estaban pasados ni a Betacán y eran solo rollos de 16 milímetros, o se agarraba un Betacán y que era como lo de la biblioteca no devolver los libros. O sea, hay cosas de estas que se han perdido en este tiempo, es así, y no todo lo que ha llegado es todo lo que hay. Pero fijaros que incluso con lo que estamos viendo, el valor que tiene, ¿no? Sí que están, obviamente, las del año 82, porque esas se han controlado mejor, pero las del año, todo lo suyo del año 64, año 66, todo lo que hace, pues en el Estudio 3, lo de los Nobel y tal, se ha perdido la mayoría del material. Ahora, merece la pena en esta edición de 39 escalones volverlas a ver. Totalmente. Por cierto, estaba recordando ahora una cosa que me comentó Chicho, bueno, que eso lo ha contado después infinidad de veces, pero me acuerdo que el día en Algeciras, que me lo contó, yo le estaba preguntando, que dice que hay un plano de la residencia que él hubiera quitado, sí o sí, que es el plano final. Yo creo que se puede hacer spoiler ya a esta altura, ¿no? Sí. El plano del niño muerto, ¿no? La cara. Dice que eso lo hubiera quitado sí o sí, pero que ya la película quedó así, que no le gusta nada, que lo hubiera dejado más con el misterio, ¿no? De cómo está el niño y tal y cual, ¿no? Pero es curioso como incluso, y después de tantos años él sigue con ese run, ¿no? De yo esto porque no lo quitaba, porque no lo he quitado, y me llamó mucho la atención, ¿no? Que él lo tenía como ahí muy en su interior ahí clavado, ¿no? Quería dejarlo subjetivo totalmente, es decir, que no hubiera aparecido en ningún momento, ¿no? Exacto. Que no hubiéramos hecho nosotros nuestra propia historia, aunque yo creo que ya conforme lo narra, te la haces. Totalmente, claro. Y ese es el ejemplo que decíamos antes de lo Henry, ¿no? De dar la vuelta atrás, porque el cuento, dulce y queridísima mamá de Juan Tebar, es exclusivamente el final de la película. Él está recordando sensaciones de cómo las ha ido matando, pero solo ese trocito. Y él coge ese trocito, que es el final, y construye toda la historia de sadismo, de la relación de la madre con el hijo, lo construye todo a partir de ahí, ¿no? Que es maravilloso. Que voy a hacer una cosa para daros un poquito de envidia. Venga, ¿vale? venga, ya estamos con tu... Venga, Víctor, venga. Venga, un poco de coleccionismo. Tengo uno de los guiones de rodaje de la película y tengo... Original. Y tengo uno de los dibujos de Ramiro Gómez del decorado de la residencia. Qué maravilla. ¿Y por qué no te lo has traído? Que lo viéramos. Porque nosotros hemos traído tus libros, ¿eh? Sí, que hemos traído tus libros por aquí, que tenemos tus libros. Mira. Pero libros por cierto. Pero está bien que tengas eso, está bien que te culturices, está bien. Sí, viene bien, ¿no? Por eso le voy a pedir a Diego perdón. que por favor, que tiene una deuda conmigo. Sí, es verdad, y se me olvidó traértelo. ese libro. Los brazos.
fuertes de la región. Es verdad. Es que no me las has recordado tú. No, pero es que esas cosas no hay que ir recordándolas. Sí, debería. Conociéndome debería. Ahora te compra uno aquí en la librería. Y que me lo... Sí, no, bueno, que lo compre él, ¿no? Que me... No, yo no. Déjate. Bueno, déjate y vamos a otra historia porque tenemos que pasar a historias para no dormir. Desde que iniciamos nuestras historias para no dormir, hicimos que las presentaciones que sirven de prólogo a cada programa no fuesen formales y que se rematasen siempre con un chiste, un gag cómico. Esto no es nuevo, ni mucho menos. Hitchcock presenta así todas sus series de televisión. Aquí en España, Adolfo Marsillac, hará unos 2 años aproximadamente, iniciaba también con una broma sus adaptaciones de los libros de William Irish. Hasta uno de los semanarios festivos más populares entre nosotros publica al final de cada uno de sus números una sección titulada «Tiemble usted después de haber reído». Presentar en broma programas de terror podíamos calificarlo también como «Sonría usted antes de temblar». Hago esta aclaración porque hoy no iniciamos en broma nuestro programa. Algunas veces me he referido a las muchas cartas recibidas con horrendas críticas. Bueno, esto sí que no era en serio, ¿eh? Se han recibido muchísimas cartas, sí, pero la mayoría eran de felicitación. Otras, en cambio, hacen una crítica. Que más que crítica es una petición. Y a ellas quiero contestar hoy. En esas cartas, algunos telespectadores se quejan de que nuestras historias para no dormir no son tan terroríficas como ellos quisieran. Y preguntan por qué no hay más horror, más negrura en nuestros programas. Señores, la respuesta es simple. La televisión es un espectáculo de mayorías y por lo tanto lo que ofrezca no puede ser nunca extremado. Llegamos a la televisión, llegamos a historias para no dormir. ¿Eran terroríficas las historias realmente o hay que hacerle caso a esas cartas, a esas críticas, a esas cartas que llegaban en forma de comentarios hoy, que serían en las redes sociales, serían en los comentarios en iVoox, en iTunes, en Spotify, etcétera? Esas aportaciones de los seguidores, donde dan su punto de vista, donde dan su opinión sobre cómo debería de ser o no el programa, si deberían ser historias mejores, peores, si hacerlo mejor de una forma u otra. Es decir, ya existía de esto. En el momento que Chicho se hizo el primer podcaster, ya existía como Twitter. Yo digo, ya efectivamente. Ya estaba Twitter allí. Ya estaban los haters por ahí. Eso es muy español. Claro, efectivamente. Y él lo representaba, lo sacaba perfectamente en sus programas, algo que tampoco estábamos tan acostumbrados a verlo, ¿no? Volvemos otra vez a enfatizar en esa postura de él hacia el público, cómo le hablaba tan directamente y cómo se permitía también decir, no, oye, aquí se hace lo que yo digo, lo que yo opino y creo por esto y por esto. Historias para no dormir, del 1967 al 69 y luego hubo en el 1982, donde todo lo que aprende del terror a través de su padre, Narciso Ibáñez Menta, lo pone ahí a tope con esos recreos, esos 30 minutos en los que siempre estaba pensando cuál era la historia que nos iba a contar, ¿no? ¿Terrorífico o no, Víctor? A ver, es que no podemos mirar ahora cómo hacemos las cosas, que sí que además estaría lo que llamamos el jumpscare, el susto, este tipo de cosas, no existe, pero sí que había un clima. Se veía un clima continuado y luego estaba el giro final. Lo que provocaba el giro final, y esto es muy de la televisión de entonces, es que cuando la gente se iba luego a la cama, sí que el mal rollo era generalizado. Es decir, que en realidad lo que él provocaba no era tanto el durante, que normalmente eran casi historias melodramáticas, hasta llegar a la cuestión potente o a la cuestión, digamos, violenta, pero lo que provocaban era el efecto del después, ¿no? O sea, cómo se iba después la gente. Aunque sí que te lo recuerdo perfectamente, esos fondos tienen unos fondos tenebrosos de sonido bueno, y siempre había ese que está en la residencia, ese retuerco durante todo el tiempo, ¿no? Pero yo no sé si
Él juega mucho con eso, he recibido lo que él dice, cartas, críticas. Yo no sé si era una forma de darle importancia a retroalimentar. No lo sé, porque lo cierto es que el programa tenía mucho éxito. Entonces, tenía una vista, una perspectiva, porque yo no sé si acuña el término gafapasta, con el tema ese de ponerse las gafas. Bueno, tenía la gafapasta. Claro, pero... Me parece que es que viene pintado, que era tan creativo que bueno, nos ha quedado muchísimo ahí, hay muchísima secuela que hemos sabido luego posteriormente aprovecharla, ¿no? Tendría sus haters también, o sea, que esto es así. Como todo. Además, hay una cosa que dice Fernán Gómez que a mí me gusta recordar, que está muy claro con esto de cuando decimos, es que somos muy envidiosos, y él decía, no, porque una cosa es el pecado español, no es la envidia, es el desprecio. Porque la envidia es que tú digas, que esto me pasó a mí. Joder, Alejandro Amenábar, a quien me fascina su cine y lo admiro, cuando yo vi que con 23 años hacía tesis, decía, ay, yo que estoy haciendo aquí cosas. Eso es la envidia, quiero hacerlo yo. Envidia es que alguien haya escrito un libro de 400 páginas y tú quieras escribir un libro de 400 páginas. No, lo otro es desprecio, es va. Ese va, que lo dice muy bien Fernán Gómez, no es envidia, es desprecio. Esos. Y entonces yo creo que tendrías también su gente, pero es cierto que el programa, por eso, tuvo 2 temporadas. Luego, misteriosamente, no tuvo tantas y sí que veo que el número de episodios van bajando, que en la última temporada solo consiguió hacer 4 capítulos. 4 episodios. Pero me parece que ahí pasa al formato televisivo, deja de grabar totalmente en formato cine y se va a grabar con la cámara, experimenta con la cámara de televisión, cambia el montaje, alarga los episodios, lo hace de muchísima más duración y la gente, el público pierde un poco el interés. No sé por qué, porque no sé la clave de ese momento tan álgido que tuvo y de repente, no sé si fue ese intervalo de tiempo, desaparece, se diluye. Si fue la televisión, que es otro punto también que tendríamos que ver, ¿por qué no sigue haciendo cine y solo está en televisión? No lo mismo la mitad de los 60 que el principio de los 80. En el que ya, pues mucha gente tenía vídeo VHS, que empezaban los videoclubs, es que es como todo, ¿no? El otro día he estado revisando algunos capítulos, ¿no?, de la reedición que ha sacado 39 escalones, y el primero, el cumpleaños dura 14-15 minutos. Claro. Y después, va poco. Y de hecho, en el segundo metió una historia de la dimensión desconocida a la mano, porque salía con el manojo de cartas, que había mucha gente que, obviamente, es que el cumpleaños trata de un señor que está maquinando toda la historia de cómo va a matar a su mujer y se va a ir a Brasil, creo que era, no me acuerdo, ¿no? Tú imagínate lo que te está contando en el año 60 y poco, ¿no? Pero bueno, recibió crítica y metió una historia de la sci-fi americana como en la mano. Y después ya volvió su historia, algunas, de 30, de 25, de 40. Él iba ya, también en aquella época la tele, la duración exacta, no era la parrilla, ¿no?, con la programación como la tenemos hoy, que está todo perfectamente medido, ¿no? Entonces, ¿por qué antes sí y después no? Pues porque el 1, 2, 3 reventaba audiencia, claro, y después la última época no tanto. Pues porque hay 1000 sitios, 1000 cosas para elegir, tiene, pues no te gusta, simplemente ya no te gusta, es así. Y el contexto sociopolítico era totalmente distinto. Ya en el 82 había un aperturismo, el destape, muchas cosas que quizá Narciso en su historia las contaba más sutiles o buscaba formas de que el español pudiera desahogar o hacer catarsis con ciertas pulsiones. En el 82 ya no era necesario porque ya había muchas más cosas explícitas, no lo sé. Y el terror, porque tener en cuenta que para entonces pensad que es el punto álgido del slasher. Se han estrenado los viernes 13 las películas de John Carpenter. Son los 80. Estamos en otra historia, están todas las de los hombres lobo con unos efectos especiales tremendos. Y aún así tiene, la del muñeco me gusta mucho, pero la de en los 80s, El trapero, que me parece que es una de sus obras más estupendas, ¿eh? O sea que aún así dentro de las 4 son pero pues no se da. Y luego es verdad que pierde con el vídeo, ¿eh? Ya no tiene la misma magia. Es verdad, sí, pierde con el vídeo. Pero estaréis de acuerdo conmigo que mis terrores favoritos, cuando nos descubre a todos aquellos que éramos pequeños, ese programa nos descubre el cine de terror y nos tiene conectados a la televisión y pegados al programa donde descubrimos Pesadilla en Elm Street y otros grandes títulos,
nos lo tragábamos todos y tenemos un recuerdo de él todavía muy muy palpable. Recordamos esos viernes y esas tardes y esas noches viéndolo. Sí, pero eso es otra historia, porque además tú me hablas de Mel Street, que es su segunda tanda, que es en el año 94. Sí. Pero en las segundas de Historia para no dormir fue después de Mis Terrores Favoritos. Ya había cambiado la cosa y Mis Terrores Favoritos todavía seguía funcionando porque programaban películas que no se habían visto nunca en España, porque yo creo que es la primera emisión que tiene, por ejemplo, No profanen el sueño de los muertos, que es una salvajada. Es maravillosa la película, pues muy bruta para una televisión en abierto del año 81, era muy potente, ¿no? Yo lo he comentado antes, para mí particularmente me marca muchísimo toda esa programación. Y sobre todo hay una que sí me dejan ver, y a mí por razones obvias me volvió loco, y luego la volvió a poner cuando hace los años 90, que es House of Wax, es Los crímenes del museo de Ser Andretto con Vincent Price, que a mí eso fue el punto de partida de todas mis movidas, de mis movidas mentales. Claro, pero es que eres mucho de eso, si no, no existiría Wax y tal. Claro. ¿No? Bueno, luego es que le miro el sombrero, por eso se hace la pausa. No puedo dejar de mirarte ese sombrero tan bonito que te has puesto. Que luego estas historias para no dormir se llevan a formato libro también, ¿no? Que tenemos aquí uno, por ejemplo. La revista aquella famosa. Y a formato radiofónico. Se lleva a formato radiofónico con historias un poco más cortas, y es lo que es la radionovela, que de hecho hoy en día Radio Nacional de España sigue publicándolas de forma periódica, claro, los capítulos antiguos, pero siguen estando todavía de actualidad, ¿no? Hoy en día esas historias para no dormir que podías ver en 15 minutos, lógicamente no podías verla en el metro, pero bueno, hoy ya sí, ¿no? Con los móviles. Pero es una distracción ideal para los pequeños trayectos, ¿no? No como nuestros programas, que muchas veces se alargan de una forma eterna. Por las entradillas que le hacen. Sí, la culpa es mía, claro. Totalmente mía. Bueno, y tenemos que seguir con el cine, y lógicamente nos tenemos que ir a otra de sus mayores aportaciones, y la segunda, última película de Chicho Ibáñez Serrador. Señor, es absolutamente necesario, es preciso que nos vayamos de aquí los tres, ahora mismo. Créame. Evelyn, tenemos que irnos de aquí. ¿Por qué? Luego te lo explicaré. Papá. Papá. Ven. Papá, por favor. Papá, ayúdame. La tía Isabel está mal. Papá, por favor. Está en casa de la abuela. La abuela también está mal. No respiran. Me da mucho miedo. Les han hecho daño. Papá, por favor, papá. Acompáñame, papá, ven. Espeluznante, desde luego. ¿Quién puede matar a un niño? Del 1976, producción Pentafilms, director Narciso Ibáñez Serrador, guión de Luis Peñafiel, director de fotografía José Luis Alcaine, director de producción Julio Parra, música otra vez de Waldo de los Ríos. El exceso de sangre, sexo y violencia estaban jugando en contra del cine de género, que había vivido su mejor momento por aquel entonces. Pero entonces llega Chicho nuevamente con una película totalmente distinta. Decide adaptar un relato de Juan José Plans titulado El juego. En un principio se iba a titular La noche que empezaron a jugar, pero termina siendo ¿Quién puede matar a un niño? Sus casi 10 minutos de créditos iniciales caracteriza a esta película, y siempre serán recordados por su virulencia, por imágenes infantiles impactantes, y porque sobre todo nos hacen darnos cuenta de que no es ni mucho menos otra película más. Bueno, yo creo que hay que empezar por el principio de esta película. El comienzo, no podemos dejarlo pasar. Esos casi
10 minutos de créditos con esas imágenes impactantes, que luego me decís a mí que me alargo mucho con los principios, pero llega a ser hasta sofocante, muy sofocante. Yo directamente me lo salto. Sí que la he visto en el cine. Bueno, lo contábamos, son imágenes de niños, tanto en Auschwitz como en circunstancias, bueno, pues de pobreza, de tal, de desnutrición, de violencia, o sea, son imágenes terroríficas. Y yo directamente las salto. Las tuve que ver en el cine porque esta película, sabéis que se reestrenó hace no muchos años, yo creo que puede ser hace 10 años, un poco más. Sí. Manuel Salvador la reestrenó, además muy bien, porque la película respetaron que cuando hablan con los españoles hablan en español y cuando hablan entre ellos los actores hablan en inglés subtitulado. Y es más lógico porque es una de las cosas que no entiendes cuando en el doblaje. A veces la cuestión del doblaje, que yo sabéis que defiendo mucho el doblaje, pero a veces puede confundir, ¿no? Cuando habla el mundo de los acentos, ¿no? Pero yo directamente la salto. Lo que pasa que su sentido es que él viene a justificar lo que ocurre después. No lo necesitaba justificar porque esto es un poco como los pájaros. Los niños matan porque matan. ¿Por qué matan? Pues no se sabe porque esos en concreto están haciendo eso. No se sabe por qué se han vuelto lo que sea, ¿no? Se han infectado, se han enloquecido. Sí, pero... el concepto de virus, el concepto de... Sí, no se sabe, pero nunca lo explican. No es necesario. No es necesario. Por eso... Yo de verdad, vale, lo que pasa que lo haya puesto, pues una tortura más de la película. Yo, la verdad, que la tortura más gorda de la película son los 10 primeros minutos, ¿eh? Que se deja ver un poco ahí el tema cuando le toca la barriga a ella y se transmite, es decir, no sabes cómo, pero... No sabe, pero ahí está, hay algo ahí. Luego un terror de día. Un terror que es de día, que estamos acostumbrados ya a la sangre, estamos ya acostumbrados a un cine que ha cambiado y que ha dejado ese esplendor de atrás que empieza a enseñarnos con La Residencia. Y vuelve otra vez otra vuelta de tuerca. Yo tengo que decirte que para mí, me dice, dime una obra de Chicho, y para mí es esta película. No, y si me preguntara, dime tu top 10 del cine de terror, seguro que esta película porque me fascina. Tiene muy mucho del Pueblo de los Malditos, ¿no? Y te diría que me gusta incluso más que la peli original y su secuela, y te diría que casi más que la peli de Carpenter. A mí esta película me fascina, me vuelve loco, estoy como espectador mucho más cerca de este tipo de terror que de La Residencia, por ejemplo. A mí me pasa igual, yo coincido. Además, esa película pasó, fue en el 76, que fue un año importantísimo porque nací yo. Ah, vale. Bueno, sí, lo podemos dejar bien, ahí. Seguramente afectó de alguna manera. Pero a ti no te mató, ¿eh? Pero nací ahí con esa... Era el niño que sale, la chica embarazada, ¿eras tú? Sí. Tú de La Residencia puedes salir con como la sensación de que te han contado una historia de horror, bien contada, un cuento de miedo, y sales y pues te puede decir, pues me ha entretenido, me ha gustado tal. La diferencia es que esta película te genera un mundo de sensaciones que perdura durante mucho tiempo. O sea, la cuestión del mal rollo que genera esta película es altísima, ¿eh? Sí. Y el grado de hasta dónde llega, ¿no? El momento piñata, eso piñata. Es tremendo, pero tremendo, y más en el año 70 y poco, o sea, que me parece terrible, ¿no? Piñata, le contamos a quien haya visto que no es un spoiler muy grande porque es uno de los crímenes. Hay un señor, un abuelo que está colgado del techo en una especie de pajar, en una especie de un cobertizo, sí. Y están los niños con instrumentos del campo, pues conoces, le tienen colgado boca abajo como si fuera una piñata y está muy bien rodado. Está rodado, ahí se ve mucho la influencia de Hitchcock porque está montado casi como en la escena de la ducha, o sea que de una forma muy hábil, porque es obvio que los niños nunca vieron al hombre colgado ni que no lo... Sí, pero tú como espectador te lo comes con patatas. Te lo comes con patatas. Totalmente. Por cierto, hay una curiosidad en esa secuencia. Está una actriz que había trabajado, entonces era joven niña, y había trabajado en una película de Armando Osorio que era La Endemoniada. Y La Endemoniada era un poquito un poco jugar con las cosas del exorcista. Era esta cosa española de, hacer un poco de exploit, ¿no? Sí. Y la cogieron porque era la niña que dobló al personaje de Regan en El Exorcista. Bueno, pues esta niña
es la que se carga al abuelo en esta secuencia. O sea, es la que se hace en esa secuencia que es potente, dura y compleja, ¿no? Esta película tiene otra cosa que me parece fabulosa. El otro día, hablando de Creed 2, que hay una... Muy relacionado con... No, pero te voy a decir porque hablando de Creed 2 hay una parte que transcurre en el desierto y me decía un amiguete, dice, es que es muy difícil trasladar al espectador esa sensación de calor, ¿no? Es como, bueno, si tú ves Lawrence de Arabia, el tío en el desierto y tal, ¿no? Pero en un sitio, digamos, civilizado, esa sensación de calor es a veces complicado de trasladar al público. Y en esta película, macho, cuando están allí solos, que no funcionan ni los ventiladores, no hay nada, y esta señora embarazada allí sentada, tío, con esos goterones de sudor, a mí me genera un mal rollo, simplemente eso. Y no ha visto todavía ningún asesinato, no ha visto nada. Esa sensación de agobio, de asfixia, qué calor hace esa señora embarazada que no tiene allí. Oye, dale un poquito de agua a esta mujer que le va a dar algo, ¿no? A mí eso ya me genera mal rollo, ¿eh? Fíjate lo que te digo. Y la extrañeza, ¿no? Todo el rato son situaciones extrañas. No sabes qué pasa, pero sabes que pasa algo. Hay y juega con eso. En el ambiente que dice, ¿qué pasa aquí? Un pollo quemado dando vueltas, una tele puesta sin que nadie la vea. Son cosas que no te está diciendo nada terrorífico, pero que ya te genera una sensación de disonancia cognitiva, de esto no tiene sentido, aquí pasa algo. Que te vuelve chalao. Hay una cosa que me fascina de esa película, aparte de por supuesto, la construcción esta de los personajes y el manejo de los niños, que es el manejo de los espacios. O sea, una de las grandes cosas de esta película es que está rodada, tiene parte en Almuñécar, tiene parte en Menorca, tiene parte en Sitges, pero la parte más importante está hecha en Toledo, en Ciruelos, que es el pueblo que se supone que es de la isla esta de Almanzora. Y están todos esos espacios absolutamente cogidos. Os dije antes que os iba a comentar otra anécdota en torno a la superstición de Chicho, y esta tiene otra historia, ¿no? Con esta. Surge un poco a la par la película, el guión de la película con la novela. No es que existiera la novela, sino que Juan José Plans tenía una historieta que se la cuenta a Chicho en su casa y simultáneamente ya se hace el libro y se hace el guión. Ocurre un poco así. Y en una de estos viajes de Chicho fue a la isla de Pascua y le trajo, aparte de una de las figuritas, le trajo una muñeca a Plans. Y les empezó alrededor del proyecto a ir las cosas mal. El proyecto y proyectos siguientes. Y entonces Chicho un día se presenta donde Plans y le dice, oye, para que nos vayan bien las cosas, yo lo acabo de hacer, tienes que quemar la muñeca. Y le dijo, tienes que quemar la muñeca, y no paró hasta que el otro tuvo que quemar la muñeca porque él creía que todo lo que estaba no funcionando era por la muñeca. Y todo después, misteriosamente, hubo éxito a partir de ahí. Qué con raro, todas las cosas. Qué ¿no? raro. Qué Sí, raro. sí, sí. No cuenta leyenda detrás de Vamos que va muñeca hoy. Yo todas las de mi hija las había quemado. Juan Pablo, para que remake a los 80 triunfe de verdad, tienes que quemar ese gorro. Sí. Yo creo que ¿Te atreverías? Que quemara la muñeca hinchable esa que tengo por ahí. No, esa ni se te ocurre destruirla. Yo apoyo la moción de quema ese gorro. Ese gorro solamente le queda bien a Stallone. Tú lo quieres tú para ti, que yo lo sé. Igual que, bueno, yo sé. ¿Te lo cambio por los guantes esos que te han regalado de Chris? No. Tú, esos guantes de Chris son... Pues sí es cierto, sí me gustaría llamar la atención con respecto al uso de menores, de niños, en todas las películas. El uso de la ternura, el uso de la infancia como arma, como poder para transmitir en su cine, como inquietud para generar el miedo. Y aquí es más claro que ninguna, ¿no? Es decir, como un niño, que posiblemente lo haya y existen, y hemos visto más de un caso, es capaz de matar de forma indiscriminada a un adulto, ya sea por una plaga o no, o si es venganza o qué es lo que puede ser, ¿no? Pero qué es lo que trata de decir ahí Chicho con el uso de los niños. Yo creo que quiere solo contar una historia de horror, pero sí que es cierto que, bueno, le añade otro componente con toda la cuestión del prólogo y demás, ¿no? Pero lo dice el título, ¿no? Es un elemento, no solo es quién puede matar a un niño, que ese es el elemento en el que tú nunca le atacarías, nunca le agrederías, a pesar de que sea una amenaza para ti hasta el último momento, sino también qué miedo da el niño. Hay una cosa que siempre ha contado Chicho más de una vez, ese ejemplo que define todo esto, que es cualquiera de nosotros, un adulto, ahora mismo entra por la puerta y viene con una navaja o unas tijeras en la mano y nos puede dar una cierta inquietud, pero no nos va a dar terror. Bueno, pues viene con una navaja en la mano. Si ahora entra aquí un bebé
con una navaja en la mano, unas tijeras en la mano, se nos helaría la sangre a todos. Pero también te voy a decir una cosa. Dice, un niño, ¿no?, que le lleva a matar, ¿no? Estamos cansados de ver las noticias en cuanto países de estos con guerrillas que hay en sus ejércitos, niños de 10 años con una metralleta. Cierto. Preparados para matar. Esto, bueno, aquí estamos con una película, gracias a Dios, hablando de ficción, pero en la vida real eso existe. No existen unos niños en una isla que atan a un señor a modo de piñata, pero llevan una metralleta. Y tiene 8 o 10 años y mueren ellos también y matan a otros así indiscriminadamente. Pues está el elemento de la crueldad inherente al hombre, y que también lo tienen los niños, pero con un elemento más importante todavía, es la cuestión de la moralidad. Nuestra cuestión moral, la cuestión del adulto moral, no es la de un niño. Si encima no está formado en la cuestión moral, no hay prejuicios para matar a alguien. Claro, además los niños todavía no tienen, cuando son pequeños, formado el concepto de muerte como lo tenemos nosotros, y de hecho en la película se ve cómo matan jugando. Es una piñata, una persecución, se ríen mientras lo hacen, no son crueles en el sentido que los adultos entendemos como crueldad. Ellos lo hacen como un pasatiempo. No se dan cuenta, bueno, en la película sí, ¿no? Pero hay muchos chavales, en España tenemos por desgracia varias historias de niños asesinos. El chico este de la katana, las 2 niñas estas que mataron también a otra compañera del colegio, y hablando con estas criaturas, pues se habla de eso, de que ellos en realidad no tenían del todo la imagen de las consecuencias de después. O sea, mueren, pero de esta forma me libero de esta tensión que tengo, de esta presión, hago tal, pero el concepto de muerte... Las consecuencias. Sí, las saben a nivel intelectual, pero no las viven de la misma manera, y se supone que son reinsertables en la sociedad por eso, porque cuando maduren podrán cambiar su esquema, su código moral, etcétera, etcétera. Pero si el mal si nace o se hace, es un debate grandioso de esta película, que consigue que, por ejemplo, La Residencia quizás no consigue este debate, y esta película sí. Esta película la veis, te tira hablando 6 horas de que si el niño puede ser malo, hay experimentos de psicólogos que hablan sobre eso, si la maldad es innata o no, y de esta película te da todo eso. Pero te lo presenta también desde el principio, te presenta dónde está el mal. Te presenta también que es un mal hacia el adulto, porque entre ellos no se matan. A pesar de no conocer el concepto del mal, de la muerte, entre ellos tienen ese respeto. Y te lo presenta desde el principio, te dicen lo que te vas a encontrar. Además, en una isla totalmente aislada, una isla donde sabes que solo está ocurriendo allí, porque ya si esto fuera en el interior cambiaría. Bueno, que al final de la película se montan en el barquito y van al interior. Claro, que eso es espeluznante, eso es para que Salaman saque una segunda parte, ¿no? Ya algún tipo de amago hizo. Pero el concepto presentado ahí de una forma brusca y que toca mucho la fibra sensible, y con ese juego psicológico, que es lo importante, que es que el terror, al fin y al cabo, es psicología. Es un juego, es tanto para el espectador que quiere vivir esa sensación cuando está viendo la película, una sensación que sabe que es totalmente esporádica, que quiere controlarla, y que al final de ver la película va a tener un subidón y sin repercusión, pero cuando está viendo la película en ese momento, esta consigue que te genere cierta duda incontrolable de ese momento de terror que estás sufriendo. Y el dilema, y sobre todo los dilemas, porque hay una situación dentro de esta película que es brutal, a mí me parece brutal, que es cuando pone ese vehículo delante de la hilera de niños y dices, ¿va a pasar por encima de ellos o no? Esa situación, para mí, yo me quedo con ese momento de sí, hay varios momentos, y con la metralleta cuando dispara al chico este en la ventana, en el... Es que es tremendo. Y con el remo ahí pegando a diestro y siniestro, ¿no? Es que te pone los pelos de punta, ¿no? Y el hecho, el mismo, has puesto el corte, ¿no? El padre sabe lo que va a pasar. ¿Cómo mira a su hija cuando le está llevando la mano? Le mira cómo va al matadero. Claro. Sabe perfectamente lo que va a pasar. Y él no es capaz. Y él piensa, claro. ¿qué puedo hacer yo? Pues me tengo que dejar. Totalmente. Sin embargo, el protagonista sí que actúa. De hecho, en la relación esta que se establece entre los dos protagonistas, se habla al principio de la película pues de que él había deseado abortar, del hijo que tienen. Es como que él sí era capaz de matar a un niño incluso antes de nacer. Y de hecho, durante la película, el único personaje que sí que, en contestación al título de quién puede matar a un niño, él puede matar a un niño. De hecho, ya lo quería hacer antes de que naciera. No sé si es una venganza también, una metáfora, no lo sé, pero es curioso.
Víctor, ¿por qué no hacen más cine, Chicho? Yo La no sé. televisión le pudo la producción, le pudo el 1, 2, 3, le pudo esa satisfacción que muchas veces sucede así. Yo me incluyo, o no incluimos en Remake en los 80, de tener una producción donde veas el comienzo y el fin y salga rápidamente a la luz en vez de hacer un trabajo que sea mucho más largo. Le pudo la televisión ver el trabajo demandado porque se lo demandaban, porque descubría muchos nuevos talentos, porque era el boom del momento, o porque o hay otra causa por la que no hicimos más cine. La cosa es que cuentan los que estaban con él cuando preparaba la residencia, que tanto lo manifestó como lo veían en ese momento, que su gran meta, todo lo que había hecho anteriormente era para llegar a ese momento. Él lo ha manifestado en ese momento. O sea, cuando él rueda en el 69 la residencia, era como, he llegado al punto donde yo quería llegar. ¿Por qué no después? Pues de hecho pasa muchísimo tiempo. Pues bueno, puede ser por la propia dinámica de la televisión, o puede ser porque es verdad que los proyectos cinematográficos tienen... roban una energía que, vamos, por mucho que estés enloquecido con la televisión día a día, una película es un mundo cerebral impresionante, ¿no? No sé si tiene que ver con eso, pero lo cierto es que, en cambio, vuelvo a decir, decían que era absolutamente deseada la cuestión del cine, ¿no? Yo voy a ser menos romántico. Yo creo que siguió la tele porque donde hay dinero es en la tele. Y como dice Víctor, ¿no? Yo quería hacer la residencia y ya la he hecho. Pues si tengo la oportunidad de ganar dinero, lo voy a ganar. Y más en aquella época donde en la tele había una cadena. Ya hoy que se reparte el presupuesto entre 38 millones de canales, bueno, te toca un poquito. Pero antes, y estaba haciendo programas de tremendo éxito. Y yo, creo, que dijo, ¿y para qué voy a hacer más? Si yo estoy haciendo esto, lo que quería hacer ya lo he hecho. Y ahora me dedico a ganar dinero, que también me parece muy lícito. De todas formas, se hace para ganar dinero todo esto, ¿no? Sí. Hay rumores de que estuvo a punto de hacer más películas, ¿no? En el plazo, en el 73, por lo visto, en el magazine Terror Fantastic, hablaban de un posible rodaje de un largometraje que se llamaba El Plazo, que nunca llegó a nada, pero dicen que el guión está en el archivo general de la administración. Bueno, a él le ha pasado muchas veces que algunos lo que han sido programas, como es el caso de la cuestión del asfalto y tal, que eran independientes, luego se han convertido en otros programas con series. Yo creo que él ha tenido como muchas historias ambivalentes y las ha ido manejando, porque yo creo que el regusto por las cosas no lo pierde. De hecho, en los últimos años volvió al teatro, que es cuando estrenó en el Español El Águila de la Niebla. O sea, y ha pasado muchísimos años. ¿Qué necesidad tenía este hombre de volver a...? Pero él, que sí está regustillo. Para que, como dice Diego, vamos, la cuestión está marca, ¿no? Por mucho que él, vuelvo a decir, que decían, y él manifestaba que su gran deseo era el cine, pero vete a saber después de las experiencias, y vuelvo a decir que no creo, el rodaje de la residencia fue como muy mastodóntico, pero no creo que el de Quién puede matar a un niño fuera una película fácil de hacer, Entonces robó una energía tremenda, ¿no? No sé. Y robó una energía tremenda con, vuelvo a decir, unos rendimientos de capital que no son los mismos, Sí, pero tú mismo como director, por ejemplo, sabes que cuando estás haciendo un proyecto estás ya pensando en el siguiente en muchísimas ocasiones y que siempre quieres más y llegar a más y mejorar tu producto anterior o hacer un producto nuevo, no te quedas con eso, lo he visto los grandes directores, y además cambiar, si puedes cambiar de género, mejor. Si puedes pasar del terror ahora al western y ahora otra vez al terror, como te pasa a ti, pues mejor todavía, ¿no? ¿Qué hubo? ¿Qué pudo haber? No lo sé. Para no disfrutar más pero tú escucha, el resto del mundo le están dando 6 millones para hacer su película. A mí me dan 30. Hago un peliculón y es un auténtico éxito. ¿Cómo supero yo esto? Es que esto hay que entenderlo.
ahora como súper, sí, la gana me da, pero la gana me da que yo no paro, porque luego mañana tengo un programa, Claro, no está en tu casa. A ver si suena el teléfono, es que ya te está sonando. De hecho, tú cuelgas el teléfono para que no te llamen más. Entonces, ¿qué necesidad? ¿No? Es lo que dice Víctor. Si ya lo he petado con esto, que es lo que siempre he querido hacer, y lo he hecho y me ha salido bien, bueno, pues ahora estoy en otra idea, otros proyectos, hasta que ya no quiera más. 2 películas, Goya de honor. Merecido, merecidísimo. Ya he dicho Diego que tenía que haber llegado antes. Hay gente que opina que no. ¿Por qué esas dudas, Víctor? Bueno, todos los Goyas son contestados, ¿eh? Todos. No conozco ninguno que no lo sea. Unos más y otros menos. Con el de Jesús Franco hubo mucha polémica. Cuando me den el mío seguramente será unánime. Sin que pueda dar muchos más detalles, porque se supone que los miembros de la Academia, en nuestras asambleas, no podemos decir lo que pasa, pero yo puedo decir lo que pasa fuera de la asamblea. Yo ha habido académicos con los que muy, muy encarnecidamente me han dicho descaradamente no se lo tenían que dar a Paco antes que él, sino directamente no se lo tenían que haber dado. O sea, esto quiero que... Sí. Que no solo hay gente que opina que no, que ha habido críticos que se han manifestado y estudiosos que se han manifestado estos días, y gente que les ha contestado, como Ángel Sala, director del Festival de Sitges, les ha contestado, muy bien contestado. No solo de esto, sino gente de la propia industria. Yo no lo puedo entender, pero no lo puedo entender por 2 razones. Ya no es por una cuestión. Si vamos a las cuestiones de cantidad, que por supuesto otro ejemplo de calidad y no cantidad sería Víctor Erice, maravilloso, que debería de tenerlo ya. Pero primero, son 2 obras absolutamente geniales, demostradas. Segunda cosa, las películas que hizo para televisión, ahora que estamos ya con este debate de que ya se ha acabado lo que es la tele, lo que es el cine y demás, estaban rodadas en celuloide. ¿Vale? Y tercera cosa muy importante, este señor hace durante un tiempo un programa en televisión en defensa del cine de terror, pero durante semanas nos descubría películas. Y bueno, yo creo que son unas razones absolutamente diferentes. Y lo más importante de todo, quizá de los que ha influido, que yo soy uno de ellos, yo soy el más modestito de todos, o me quiero poner desde ese punto, ¿no? Pero grandes nombres nuestros de nuestro cine de este momento han bebido, han crecido con él, han trabajado con él y están aplicando lo que vivieron con él. Chicos, si esto no son motivos diferentes, esto es lo que yo expuso, a que cada uno que me dice, oye, no, yo le digo, mira, estas son mis razones. Está magníficamente dado. El Goya de honor lo decide la Junta Directiva de la Academia. Yo estoy absolutamente de acuerdo con la Junta Directiva de la Academia y me parece maravilloso. Yo tengo la sensación también, mira, es que cuando vas a un evento y el que organiza el evento quiere ser más protagonista que el propio protagonista del evento, ¿no? Yo creo que hay gente que necesita su minuto de atención y es decir, igual, ¿estáis todos de acuerdo? Pues yo ahora, para que os centréis en mí, digo que no. ¿Por qué? Pues porque no. Porque yo quiero ser más protagonista que el protagonista, ¿no? Eso que yo tanto detesto y odio, ¿no? Esa gente nunca sabe dar un paso atrás, que no es capaz de reconocer la labor de otro. Es decirle, bueno, usted, ¿por qué no? Porque usted que ha conseguido más que este señor, usted que ha aportado más que este señor. Entonces, bueno, yo creo que esa línea, ¿no? Que tuitera, ¿no? De, bueno, pues me parece mal. ¿Por qué? Porque sí, porque lo digo yo. Bueno, pues ¿es que todas las opiniones son respetables? Pues no son respetables. Porque yo no puedo entrar a un quirófano y decirle al cirujano, esto que está haciendo usted no me parece correcto. Es una opinión, pero mi opinión ahí no es respetable, porque yo no tengo ni idea de eso, ¿no? Entonces yo creo que hay mucha gente que quiere ser más que el protagonista. Y no hay otro argumento, o se inventa un argumento sobre la marcha para decir que no, y punto. Para mí, lo vuelvo a repetir, merecidísimo, una vez más. Además que ha cambiado la historia de la televisión y del cine en España. Es que un hombre que ha cambiado la historia. Totalmente. No es... A ver, hay pero además ha cambiado y a mejor. Es decir, que hay mucha forma de cambiar la historia. Sí, Belén Esteban también. Pero incluso, por ejemplo, cosas indirectas. Primero, ¿quién puede matar a un niño? Ha generado pues muchos intentos, ha generado remakes en confesos, muchísima gente, influencias que se ven muy, muy claras. Y propicia, incluso la residencia propicia rodaje aquí, porque la residencia
es distribuida en Estados Unidos por AIP, por la compañía de Corman, que tiene mucha relación con Edgar Allan Poe, y eso hace un poco que con los rodajes que estaban viniendo a España venga Asesinatos en la calle Morgue de Gordon Hessler, que se rueda en Madrid y en Toledo. Y así es como viene Harvey Berlón a rodar aquella película. O sea, que alguna de esas de terror. Y es como viene también la película con Boris Karloff que rueda en Torremolinos, porque Boris Karloff ha rodado en Torremolinos, casi, es como un poco, sí, quiero decir que hay muchos elementos. Yo creo que está clarísima la valía, sí. Está clarísima la vigencia, creo que volverlas a ver merece la pena y que de verdad las disfrutas como si la hubiera rodado antes de ayer, ¿eh? Cierto. Nos cuesta mucho trabajo reconocer las influencias, ¿eh? Hay que tener en cuenta, por ejemplo, en la residencia nos hacen ese tipo de cine basado en una residencia hasta que llega El Orfanato, etcétera, y nos cuesta muchísimas veces reconocer, porque queremos innovar, queremos hacer un cine nuevo, queremos hacer un cine donde solo sea creación propia, ideas propias, extrañas, raras, y nos cuesta trabajo reconocer quién nos ha influido y de qué forma, ¿no? Y Chicho ha influido muchísimo. Si tuvierais que resumir su influencia, ¿qué le diríais a los oyentes? ¿Cómo la valoraríais? A ver, es que hay ciertas cosas que tú, sin querer que esa cosa te influye. Yo veía el 1, 2, 3, no se ve que había un señor que se llama Chicho Ibáñez Serrador que lo hace. Yo vi la residencia cuando lo pusieron en televisión, o Quién puede matar a un niño, sin saber en aquel momento, con 5, 6 u 8 años, que era Chicho. O sea, hay personas que ya, sin tú saber, o sin querer, ya te están influyendo para bien, ¿no? Entonces, ¿qué mayor halago le puedo hacer a una persona que ya sin yo saber quién es, ya me gusta lo que hace? Y después dice, no, que hay un señor que se llama tal que lo hace. Y quiero saber qué más cosas ha producido, en qué más se ha metido. Y descubre, ¿no?, que esta persona, y lo amas sin saberlo casi desde el principio, ¿no? Que, por cierto, hay algo sobre Quién puede matar a un niño que dentro de muy poquitos meses vaya a saber. No sé si puedo hablar más, yo creo que no. Así que os lo voy a dejar ahí. Pero bueno, eso no se hace, Diego. Eso no se hace. Pero yo, tengo mucha inquietud por saber qué va a salir de algo que me contaron. Bueno, me ha contado una persona muy cercana, claro. Víctor. No. ¿Tan cercana como Víctor? No, cercana a Chicho. Cercana a Chicho. Ah, vale. Y dentro de poquitos meses lo vayas a ver. Bueno. Ahí se queda, no deja caer en ascua totalmente. Víctor, para que vamos concluyendo ya el programa, la hora, ese resumen, su aportación del Goya, de su cine, o aquello que creas que se nos haya quedado, que el oyente deba... No, lo que dice Diego, hay cosas que son... Que casi no las puedes, porque es un mundo de sensaciones que casi no se puede explicar. Se han ido quedando, ¿no? Hemos aprendido lo que era el mundo antiguo, casi más viendo el 1, 2, 3 que claro, todos los días te ponían un decorado y de repente cuando te sacaban el sobrecito de uno, te hacían un número y te descubrían lo que era un musical, o te descubrían lo que era, y eso era maravilloso. Y todo ha ocurrido. Yo en concreto, pues toda mi influencia del mundo de los monstruos me viene parte muy clara por parte de Chicho. Yo creo que ha revolucionado muchas cosas y que ha ido una influencia tremenda en cineastas actuales, y entre los que nos incluimos, y sobre todo en el mundo de la televisión, que fue su gran ¿Te quedas más aportación. ¿Con el Chicho de tele o con el Chicho de cine? Yo es que Historias para no dormir, para el terror, para el fantástico, es un elemento, sobre todo por ese elemento, por romper la barrera del esto no pasa aquí, esto no ocurre aquí, esto no lo hacemos aquí. Esto es muy importante, ¿no? Porque es que entonces teníamos que convertir al hombre lobo asturiano, lo teníamos que convertir en polaco. Claro. Y a los monjes templarios, que obviamente eran gallegos, pues los teníamos que convertir en portugueses. Y él tuvo que llevar la residencia a Francia. Y la isla de Quién puede matar a un niño no se sabe dónde está. Porque al final teníamos que hacer eso, pero entró por fin lo extraordinario en España, entró por fin. Casi hasta Lobos de Arga no se había podido ver a un hombre lobo con un guardia civil. Ahora, hace unos años no se podía sacar en el cine español una pistola.
que ese Urbizo, que en Todos a la Pasta fue de los primeros que hizo. Es que ni se veía sacar una pistola en España. No era creíble. Y ahora es creíble todas esas historias. Chicho también contribuyó a todo eso. Y de su visión comercial, porque tú eres Spanish Horror. Ya lo dijiste, en el programa anterior lo dijiste. Esa mirada que hacemos hacia afuera. Chicho, la mirada siempre la hace hacia afuera, por la forma de producir, la forma de grabar en inglés, la forma de venderla y tal. Tiene tres claves que la reiteremos para que tengan: reinvención o recreación de cosas que ya estaban mayoría inventadas, pero recreación con su toque. Calidad, sí que hay. Todo lo que hace tiene un cierto clasicismo y una calidad muy grande, tanto en las películas como en los programas de televisión. Y tres, muy importante, comercialidad. Este señor ha pensado perfectamente en enganchar y en hacer un elemento comercial, y que todo lo que ha construido hasta ahora fuera una máquina de hacer dinero. Y lo ha hecho siempre, porque La Residencia sigue siendo, en este momento, de las películas de terror y de las películas de no terror, la tercera más vista de la historia del cine español. Diego, ¿algún broche? Pues nada, que nos veamos próximamente, que ya hablaremos sobre escrito largo y tendido. Y... Oye, por cierto, la escena de entrenamiento en el desierto, esa banda sonora tipo western transmite. Ciertamente, no podemos tener la exigencia del otro de las entregas anteriores, pero esa forma de... Yo te diré que es de lo que menos me ha gustado de esta película. Eso es mi titular de lo que menos. Y hay otras cosas que me ha gustado muchísimo, como por ejemplo cómo se ha humanizado a un villano de cartón piedra como es Iván Drago. Me parece maravilloso. Eso, maravilloso, para mí, lo mejor. Lo mejor. Bueno, ya no hacemos más spoilers, ya se ha quedado ahí. Óscar, nos tenemos que ir porque, bueno, llevamos ya 2 horitas por aquí hablando de Chicho. Creo que hemos hecho un buen resumen, que hemos hecho lo hemos condensado muy bien. Hemos hablado de los futuros trabajos de Víctor, futuros y presentes de Víctor, de Diego. Hemos hablado de la influencia de Chicho, de su cine, porque este programa iba a estar dedicado a las series y al cine, nada de televisión, tal, es decir, porque si no se podría extender ya demasiado. Hemos conocido su biografía un poquito. Y hemos disfrutado mucho en 8:30, librería 8:30. Sí, a los que estamos muy agradecidos por prestarnos el espacio. El libro ese que te has pillado, suéltalo, ¿vale? Bueno, eso lo hablamos luego. Bueno, llévatelo, pero pagando. También, así ganan todos. Podemos hablarlo. Bueno, Víctor, muchísimas gracias por acompañarnos. Esta nos quita otra, ¿eh? No, hombre, ya está. Además, con tus intros largas y tus despedidas como en El Señor de los Anillos, de media hora. Pero es que si no, eso es clásico, ¿eh? Esto no sería remake a los 80. Esto en los 80 era todo entretenido y era todo... ¿Te has planteado hacer un programa que solo sea entradilla? Un mundo de Esto es un mundo de colores. Lo que sí es que la próxima vez es que me despista mucho tu gorro. No has dejado de mirarlo todo el rato. No te miro a los ojos, mira los gorros solo. ¿Está acaso hecho? Estaba enfilado. Cuando hablas eres muy expresivo, hace muchos gestos y muchas veces me despistas. Y digo, voy a ponerme un gorro para que me mire lo alto del gorro. Yo por eso me he puesto así, de espalda y al contralupa. Pero yo te lo he dicho con todo mi cariño, lo siento muchísimo, Diego, de haber estado aquí dándote la espalda más o menos, pero es que no puedo hacer, es que no puedo, ya parezco, puedo parecer Octopus con tantos brazos, la mesa de mezcla, el ordenador y tal. Y bueno, hoy te has ganado un nuevo mote, el muerde almohada. Ya tengo un poco de tortícolis aquí. Diego, muchas gracias por estar con nosotros. A vosotros. Muchas gracias a todos los que habéis venido, los que habéis estado aquí con nosotros acompañándonos, y al oyente, muchas gracias por estar también ahí. Esto ha sido un poco el resumen de Chicho Ibáñez, su cine y sus series. Nos escuchamos en próximos Mis Terrores Favoritos. Adiós.